poco su perfil. Hay técnicos muy interesantes, mismo dentro de nuestro medio, que bueno, técnicos jóvenes, en el caso de Felipe, de Julio César, mismo la experiencia de García. Y me enfoco muchísimo también en la gente que estuvo conmigo, que fue parte de mi proceso de aprendizaje también, como el profesor Miguel Pavani, el profesor Luis Escobar, Marcelo Filip, Juan Ramón Jara, Edgar Aguilera, que me tocaron dentro de mi carrera deportiva como asistente técnico, y del cual aprendí mucho tanto de táctica como de relaciones humanas, ¿verdad? Correcto. Gracias por el tiempo, Arturo. Por favor, muchísimas gracias a ustedes por el contacto. Bueno, Arturo Villasanti, técnico de Tempertarí, a un punto de ser equipo de primera, pero por supuesto, así como el técnico de Recoleta también, quieren el premio mayor, quieren ser campeones de la intermedia. ¿En qué fecha se van a enfrentar los dos equipos, Gerardo? Recoleta y Tempertarí. A ver, aquí tengo, voy a revisar el Porque ahí define el campeonato. Ahora con Fernando y la próxima, dijo. Sí, en la próxima, la fecha 29, Tempertarí local ante Recoleta. Ahí está. De hecho, 2 puntos le saca Recoleta a Tempertarí, Gerardo. Sí, así es, aquí tengo la tabla, tiene 60 el conjunto de Recoleta y Tempertarí 58 a 2 exactamente. Y si, bueno, está bien. La lucha por el bien. título. Sí, señor. Muy bien, los equipos van a pisar la cancha. Y estamos viendo los suplentes de Deportivo Luqueño, los suplentes de General Caballero. Señoras y señores, con este juego se cierra la fecha 12 del campeonato clausura, Juancito. La familia de multivitamínicos más completa, Recuperar la Z Mujer, Z Hombre y Naranja. Activa tu energía extra con Recuperal Calidad Papasa. Para todo tipo de riesgos, cotiza el mejor seguro en panalseguros.com.py. Panal Seguros, sentí la verdadera confianza. Ricardo, sector preferencial neto es una preferencia amplia la de la General Díaz, ex General Díaz, hoy en día Estadio Conmebol, pero estamos viendo repleto hinchas Deportivo Luqueño, Ricardo F. Sí, la verdad que sí, ojalá sean gente tranquila, la verdad que no estén los famosos barras infiltrados acá, porque ellos están suspendidos como barra en sí, pero no sabemos si pueden ingresar, de hecho que sí, ¿verdad? Pueden meterse en otros lugares, pero lo que quiero decir que no haya ningún tipo de incidente. Lastimosamente lo que pasó el sábado pasado en cancha de Tenidense, que una persona casi pierde el ojo. Imagínate la locura que te puede llevar a arrojar un objeto que dañe, que perjudique a una persona. Está fuera del estadio, de la terraza, cerca de la cancha de Tenidense, pero cuando uno viene con las intenciones que no son las mejores, creo que se tiene que eliminar eso. Hoy lo escuchaba el comisario cuando decía, tienen que sancionar, porque de lo contrario va a seguir siendo lo mismo, y tiene la razón del mundo. El que hace algo que no tiene que hacer, y bueno, que se lo quite del estadio y que se le prohíba la entrada. Sí, señor, muy bien, los equipos ya van a pisar la cancha, estamos viendo el gusano con la caricatura, digo, de un chancho, ¿Qué? Ricardo, ¿verdad? El Cureluque. El Cureluque. ¿Qué es esto? ¿De tipo globo loco, Ricardo? ¿Tipo globo loco, verdad? ¿O no? La manija, ¿cómo le decían? La manga. La manga, pero la tipo manga. globo loco. Sí, esa claro. onda. Sí. Con mucho respeto lo digo. Claro, globo loco. sí. Es manga, pero tipo globo loco. Es con una manga con el chancho. La figura del chancho. La figura del chancho, sí. Sí, señor, muy bien. Contigo, Juan. La Felax, que es Luctosa, es la solución para los casos de estreñimientos. Encontrarlas en todas las farmacias del mundo y también, por supuesto, del país. Representa Biotique Pharma. Muy bien, señoras y señores. A ver, una consulta, Gerardo. Con la victoria Sudamérica que le terminó ganando el 2 de mayo por 2-1. En caso de victoria de General Caballero, de igual manera, por más que Tacuarí haya perdido frente a Libertad, los complicados son Sudamérica y Tacuarí, por más que haya ganado el equipo unicolor. Exactamente, así es. Sudamérica ahora con su victoria llega a 0,970. Tacuarí queda con 1,073 y de ganar Tacuarí irá a 138. La diferencia de Sudamérica con General Caballero será de más de 20 puntos, Diego. Más de 20 puntos. Sí. Es mucho, Gerardo. Y prácticamente una campaña cercana al campeón tendría que hacer Sudamérica para permanecer. Bueno, y con esto tiene que ganar la mayor cantidad de puntos posibles. Bueno, de hecho, nada, ya en este torneo revancha el torneo clausura y esperar que General Caballero no puntúe. Pero definitivamente es muy difícil que eso ocurra, Gerardo. Exactamente, así es. Una campaña prácticamente de 10. Cercano a eso por lo menos tendría que llegar el equipo de Roberto Torres Sudamérica, Diego. Muy bien, estamos acá nosotros en el estadio, ya hoy en día Estadio Conmebol, ex Adrián Jara, donde jugó por mucho tiempo. Te hago una consulta, Gerardo, de hecho ayer repasaste la información. El último partido de General Díaz en primera división,
¿Cuándo se produjo, Gerardo? Se produjo el 5 de diciembre del 2021 entre General Díaz y River. Habían empatado 0-0. En aquel tiempo los equipos descendidos, tanto General como River. Hoy ambos equipos están en la tercera división, es decir, en la primera B del fútbol paraguayo. ¿Cómo está General Díaz en esa categoría a propósito? General Díaz, que viene de bien, caer 2-0 ante el Deportivo Capiatá de Edgar Laraña Denis, y vamos a revisar aquí en instantes cómo está la clasificación de la primera B. Muy bien contigo, Juancito. 39 años de la Caja Mutual presenta Retro Concert, miércoles 23 de octubre, 20 horas, Gran Salón del BCP. Entrada gratis para afiliados al día. Reservas en cmccp.org.py. Vení a divertirte en el Casino Slot del Sol. Estamos contigo hace 20 años. Tenemos máquinas de última generación, karaoke y más. Estamos en el Shopping del Sol. Señor. No tiene problemas con el promedio General Díaz con relación a la primera B. Está en el puesto 13 con 28 puntos y Capiatá 68. De empatar a la siguiente fecha, Capiatá va a volver a la intermedia. Muy bien, correcto. Los equipos están en el campo de juego. Ingresa el Deportivo Luqueño con su camiseta tradicional. Camiseta tradicional para el rojo mallorquino General Caballero. El árbitro Álvaro Jiménez en el bar. Derris López. En lo que tiene que ver con esto, repito, fecha 12, con este juego se cierra la fecha 12 del torneo clausura. En el campo de juego luqueño. En el campo de juego, la costumbre. Iba a decir General Díaz, pero es General Caballero. General Caballero luqueño en el campo de juego, Juan. Vega rebaja para primavera el 1 de octubre. Sorteamos una moto Buller más 20 millones en efectivo. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Bajo la tecnología IQF. Y las presas no se pegan entre sí. Vienen en un práctico cierre-sirve. Filetes, lomitos, pechugona. A todos les gusta. De hecho, los dos son generales. General Díaz por un lado y General Caballero por otro lado. Vamos al comentario de Ricardo F. en una presentación de Quitadol, la marca más recordada de Paraguay. Ello pues supe Quitadol. La salud tiene apellido. Fleming, sistema prepago, avenida Eusebio Ayala 1751 y a menos del 729-6060. Fleming. Los dos equipos que tienen necesidades diferentes. El equipo deportivo luqueño, que había empezado bien con Julio Cáceres, pero que se fue quedando. Quizás el partido más importante o el partido donde tuvo mucho y se habló mucho del Sportivo Luqueño, aquel partido donde le gana al Cerro Porteño de Manolo, que lo dejó fuera del título o de la posibilidad de quedarse con el título, con la apertura. Pero después este mismo equipo perdió 4-0 con Cerro, donde también se habló mucho qué pasó, por qué no fue el mismo de aquel momento. Y no solamente Cerro le ganó por goleada, sino que fue perdiendo otros partidos, también partidos importantes, como aquel con Ameliano, donde fue el final de Julio César Cáceres. Asume Pumpido, pierde el primer partido, pierde el segundo partido, y ahora tiene, por supuesto, la posibilidad de ganarle a General Caballero, pero el hecho de tener la posibilidad de ganarle no significa que lo va a hacer. General Caballero también tiene un propósito en primera división, que es quedarse. Y está comprometido, pero sabe el General que Tacuaré cambió de técnico, que también está en una situación fea. Sabe el General que Sol América acaba de ganar y eso le complica. Y que tiene que hacer algo totalmente diferente, sumar la mayor cantidad de puntos para pretender quedarse en primera división. Futbolísticamente lo vimos en varios partidos donde tiene una forma de jugar, tiene velocidad de mitad de cancha para arriba. Con Del Valle, que jugando por izquierda te da algo totalmente diferente. Con Clementino, que es un goleador. Con el Chapa Martínez, que es el baluarte de la mitad de la cancha para recuperar pelota. Con Rivarola, que lo vimos en aquel partido con Libertad. De hecho, que ganó el conjunto de General. Y Rivarola es un chico que juega muy bien. Que nos contaban después que vino para Olimpia. Olimpia no lo dejó y terminó jugando en General Caballero. Por eso digo, dos equipos con necesidades diferentes, pero los dos con toda la gana de ganar los 3 puntos. Sportivo Luqueño para meterse en una de las copas, para sacar este mal momento, y General Caballero sin dudas algunas para salir de la zona del fondo y para pensar seguir siendo equipo de primera división. Muy bien, señoras y señores, el árbitro va a autorizar. Vamos a ver la pelota del Sportivo Luqueño. Está el árbitro Álvaro Jiménez haciendo su debut en primera división. Gerardo, el árbitro de este partido. Exactamente, así es. Venía cobrando asiduamente en el torneo de la división intermedia. Muy bien, correcto. El debutante
en la categoría profesional del fútbol paraguayo. El árbitro Álvaro Jiménez va a autorizar. Y esto va a roncar. Va a tocar la pelota el Sportivo Luqueño. Va a mover la pelota precisamente el Tito Torres. Espera Ferreira. El árbitro cronometra, pone en cero, ya juegan. Luqueño General Caballero. Monumental. Relata Diego Iván. La pelota por arriba, sobre punta sur, viene buscando esa pelota lejano. Desvía sobre punta derecha, pelota en costado. Primer saque de costado. Zona derecha pertenece al Sportivo Luqueño. Chiparrica, lo mejor de lo mejor. Kilómetro 41, ruta 2, Upacaraí. Seguinos en redes sociales. Comunicate al 0981-319705. Chiparrica. Definitivamente la mejor chipa del país. Disfruta la Lactolanda. La Lactolanda es parte de tu vida. La Lactolanda, el sabor que el Paraguay prefiere. La salud de cada día. La pelota sobre punta sur, viene buscando esa pelota al borno. Pone suavecita, pelota sobre mitad de terreno. Dejando cortita, pelota a la media cancha. Toca la pelota al Sportivo Luqueño. Recibe Pereira, baja al fondo para Alexis Villalba. La tiene Villalba. Villalba está con esa pelota, sale por el fondo, juega para Leguizamón. La pelota del 4. Levanta la cabeza, pone pelotazo largo arriba. Va para el fondo, pelotazo largo. Se mete buscando Ferreira, pelota muy fuerte. Tiro de portería para el equipo rojo. Campeonato Argentino Central Córdoba de visita, le ganó 3-1 a Sarmiento. En el equipo ganador jugó todo el compromiso del paraguayo ex guaraní José Florentín. Sol de América de visitante le ganó al 2 de mayo por 2-1. Energy Gas llega hasta tu casa. Rinden más. En la instalación es gratuita. Delivery al 021-728-9228 al asterisco 457. Tu solución rápida y confiable en Energy Gas. A todo ponerle Vistori. Líquido para radiador verde o rojo. Grasa automotriz afloja todo. Silicona y shampoo. Vistori. Tecnología en lubricación. Y la pelota para Maná, dejando cortita marca. Lejano, pelota, zona derecha. Saque de costado para Luqueño. Más de Argentina porque arrancó Banfield ante Independiente Rivadavia. Del equipo local está jugando Cristian Núñez y en Rivadavia es titular Iván Villalba, además de Fernando Romero. Suplente Sanguina no está Freddy Vera. Correcto, Gerardo, la pelota para Aguilar, juega el arquero, dejó suavecita, pelota sobre punta sur, mueve la salida para Villalba, la tiene, pone bien, pelota costado izquierdo para el Borno, movió pelota al medio, la marca de William Maneco, toca la pelota para el equipo rojo, viene sobre mitad de terreno, tira Yala, Pablo movió para Clementino González, pelota, mitad de terreno, toca el rebote, avanza Sportivo Luqueño, sector izquierdo, a ver, la tira al Borno, le va a pegar, levanta la cabeza, corre, se manda arriba, dejando sobre punta sur, tiene Pereira moviendo bien, marca el Chapa Martínez, pelota sobre punta derecha, va presionando, el 5 del equipo rojo finalmente es lateral y pertenece al Sportivo Luqueño. El comentario de Ricardo Mendoza en una presentación de Quitadol, la marca más recordada de Paraguay. Ello pues sube a Quitadol. La salud tiene apellido Fleming, sistema prepago Avenida Eusebio Ayala 1751, llámenos al 729-60-60 Fleming. Saque de costado para el equipo local. Ponete la 10 con Tokio, sponsor oficial de la Albirroja, con el pacto de confianza Irgeo. Nuevo Ron Fortini, frutos del bosque, probalo ya. Pasata salud protegida y obtiene beneficios inmediatos. Comunicate al 319-0000. Salud protegida. La pelota para Rodri Ferreira, juega para Rodrigo. Pelota suavecita, va la marca, tiene en esa zona Pedrito Uruguaya para el equipo de General Caballero. Movió sobre la izquierda, se van arriba, Rivarola va perdiendo la pelota, tiene Maná, recupera para Sportivo Luqueño. Deja la pelota por media cancha para Fernández, moviendo bien. Era Benítez, está dejando para Villalba, zona izquierda. Pone la pelota para el Borno, toca la pelota Laureazzo. Más de Argentina porque arrancó Vélez ante Estudiantes de La Plata. Se enfrentan dos ex compañeros en Cerro Porteño. En Vélez está jugando Claudio Aquino y en Estudiantes arranca Santiago Arzamendia. Pelotazo largo para el fondo, corre, viene marcando Romero, el zaguero dejó correr esa pelota, será tiro de portería para el equipo visitante. Para instalar tu industria, fábrica, urbanización, centro industrial de Villeta 1 y 2, comunicate al 413-7000, la Paraguaya Inmobiliaria S.A. Decidí bienestar y certeza, exigí Impaco, más de 40 años llevando energía al país. Los dos salieron con la misma dinámica, tratar de manejar la pelota, de buscar el arco de enfrente. Mejor hasta el momento el Sportivo Luqueño, se está defendiendo más el conjunto de General Caballero porque sabe que es el más necesitado. La pelota para el fondo, pelotazo largo por arriba. Viene buscando esa pelota con golpe de cabeza. Villalba dejando punta derecha, saque de costado para la visita. En Comecipar, por cada crédito que hagas, participas del sorteo de una camioneta 0 kilómetros, paquetes de viajes y muchos premios más. Bases y condiciones en comecipar.co.py. Los calzados Michelin están probados para el rendimiento más extremo, conocidos mundialmente por su calidad y resistencia. Distribuye la Costa SRL. Saque de costado sobre punta derecha, la pelota para el Chapa Martínez. Pelotazo sonoro por arriba, territorio deportivo Luqueño. Arriba, golpe de cabeza. Pelota al medio, viene buscando esa pelota Ferreira, se metía largo arriba, no podía Maná, llega con golpe de cabeza Rodri Ferreira, ahora pone para Maná, la pelota para el argentino, gira, está por media cancha, vale, van a robar la pelota, tiene Rivarola para el equipo rojo, para General Caballero, pelota al fondo, marca Leguizamón, se equivoca, viene Lecano, la pelota para Lecano, juega suavecita, pelota por media cancha para Ayala, Ayala movió para el Chapa Martínez, toca la pelota el equipo visitante. Los partidos que dieron cierre a la fecha 27 de la intermedia al día de hoy terminaron 0-0, Martín Ledesma ante Santaní y Encarnación Rubiñú.
Luqueño. Cerquita de los 5 de este primer tiempo. Crystal House, expertos en la colocación de vidrios templados, DBH, laminados y más. Seguidos en redes sociales. Crystal House, cristalizando sueños. En Cantabria, cerámica clase A desde 28.900 guaraníes. Porcelanatos clase A desde 67.500 guaraníes. Consultas al 0972-555-333. Cantabria S.A. Marcamos el tiempo, Juan. Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 5 minutos, primera etapa. Estilo campo, tu parrilla preferida indica Diego Iván. Señoras y señores, por ahora el partido permanece 0-0. Y su seguro Chaco. Monumental. Saque de costado sobre punta, zurda, sector defensivo. Pertenece al equipo de General Caballero. Nissan Frontier doble cabina 4x4, servicio gratis por 5 años o 100.000 kilómetros, cuotas de $299. Más info en nissan.com.py. Luminotecnia presenta Arc más Lighting el 10 de octubre, Centro de Convenciones Paseo La Galería, con speakers internacionales, entradas en Tiquetea. La pelota por media cancha tiene Polo Ayala al cabezazo, pelota larga tiene Aguilar, va soltando lentamente el portero Deportivo Luqueño. Sale para el fondo el portero Aureazul. Universidad San Lorenzo te ofrece carreras acreditadas por la ANIAES, bioquímica, contabilidad, derecho y otras carreras. Llámanos al 235-8000 Unisal. Celebremos el fútbol con los compañeros, amigos o familia con un rico choripán, con los chorizos parrilleros Un Pizza, probaste, ¿te gusta? Saque de costado, punta derecha, pertenece al equipo rojo mallorquino. Miller manejo el encargado. Miller pone esa pelota cortita para el Chapa Martínez. Este deja por el fondo, moviendo la salida. Va tocando la pelota Romero. Tiene el 3 para el equipo rojo. Levanta la cabeza, juega su arquero. Le va a pegar Guillén. Se asoma Guillén, tiene con ese pelotazo largo arriba. Va por la media cancha, pelotazo por elevación. El golpe de cabeza, viene buscando esa pelota Pedrito del Valle. Viene la marca, tiene bien Ayala. Ayala movió suavecita para Rivalola, toca para Ayala. Levanta la pelota larga al fondo arriba. No podía del Valle, saque de costado para Luqueño. En Concasa empezó tu historia con paso fuerte y duradera. Cada ladrillo, teja o gramo de cemento es de la mejor calidad. Concasa, construyendo historias. Los fertilizantes Solaris ofrecen soluciones integrales en la nutrición de las plantas. Son altamente eficientes. Redes sociales Solaris Fertilizar Paraguay. ¿Cómo es el partido por ahora, Ricardo F? Y de la misma temática, Sportivo Luqueño es el que quiere, pero está cometiendo muchos errores a la hora de la salida. Pelotas o pases sin sentido. Por más que quiera imprimir una velocidad diferente, no maneja el balón como lo tiene que hacer. Remata el arco, le pegó como vino el Tito Torres. Desvía el arquero Guillén. ¡Qué sablazo de Torres, Ricardo F! Esta vez sí salieron por el sector derecho. La pelota para Maná, que extiende el pase para Tito, que le pega con esa zurda que tiene. El arquero que vuela, aplica el manotazo, la pelota al córner. Llegó bien Sportivo Luqueño. Tiro de esquina para Luqueño. Tupi, 28 años llenando tu hogar de felicidad. Señoras y señores, tiro de esquina. El árbitro va a autorizar, le va a pegar esa pelota a Maná. El Luqueño tenía una brillante oportunidad de gol con el Tito Torres. Le tapó fantásticamente el portero Guillén. Se desvió esa pelota y tiro de esquina. Le va a pegar esa pelota a Maná. Maná juega suavecita para Torres. Viene el Tito. Levantó, tiró. Golpe de puños del arquero. Pelota dentro del área. El cabezazo de Rodrigo arriba. Se metía Leguizamón. Marca. Viene buscando allá la pelota a mitad de terreno. El comentario de Ricardo Mendoza en una presentación de Giradol, la marca más recordada de Paraguay. Ello pues Super Giradol. La salud tiene apellido Fleming, sistema prepago Avenida Eusebio Ayala 1751 y llámenos al 729-6060 Fleming. Acá al piso va el hombre de General Caballero. El árbitro pita falta. Hubo un choque en el sector medio del campo de juego, Ricardo F. Sí, estoy viendo, es amarilla el que cae en el conjunto de General Caballero. Cobró la falta, pero solamente eso, el árbitro, o sea, no se está revisando nada, no pasó nada raro. Muy bien, pelota, tiro libre para General Caballero. Ponete a 10 con Tokio, sponsor oficial de la Albirroja, con el pacto de confianza Irgeo. Nuevo Ron Fortín, frutos del bosque, probalo ya. Pasa a salud protegida y obtener beneficios inmediatos. Comunicate al 319-0000, salud protegida. Y va a pegar Romero, tiro libre, le pegó Romero. El pelotazo largo por arriba, pelota para el fondo, dentro del área, golpe de cabeza de Clementino Seguro Aguilar. Atrapa la pelota y sale para Sportivo Luqueño. Ingresa a www.aposta.la, apostar a ganar, lo cambia todo. Con las motos Kenton tenés más servicios oficiales, más repuestos y más valor de reventa. Avanza siempre con Kenton. La pelota para el fondo tiene Guillén. La pelota al otro portero. Sale Guillén. Juego suavecita para Romero. Pelota para el fondo. Toca el equipo visitante. Doctor Salud y Medicina Prepaga ofrece variedad de planes para vos y tu familia. Teléfono 021-205-555. Doctor Salud, cobertura real en todo momento. Brindemos por la amistad que perdura con un delicioso vino Álamos. Importa y distribuye en Paraguay Frutos de los Andes. Instagram Frutos de los Andes PY. Y la pelota sobre punta sur la tiene en esa zona. Pedro del Valle levanta la pelota Lara para el fondo. Dejó correr Aguilar. Va finalmente con la pelota. Atrapa el balón.
Sale con la pelota el portero de Sportivo Luqueño. Campeonato mexicano, Pumas le gana a Tijuana por 1-0. En el equipo perdedor no estuvo el paraguayo ausente Carlos González. Cerquita de los 10, el partido está 0-0. Nos elegiste para asegurar tu primer auto, tu comercio y lo más importante, tu hogar y familia. Rumbo CCA de Seguros, 64 años protegiendo tu futuro siempre. Y La Plata Empeños es la primera casa de empeños del país con certificación internacional ISO 9001. Ingresa a laplata.com.py. Empeña Seguro, empeña en La Plata. Estamos con Ricardo F. Para este partido marcamos el tiempo de juego. Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 10 minutos, primera etapa, estilo campo, tu parrilla preferida indica Diego Iván. Señoras y señores, el partido permanece 0-0. Y su seguros, Chaco. Saque de costado sobre punta derecha, viene buscando esa pelota Rodi Ferreira, saque de manos, pertenece al Deportivo Luqueño. Repito, el partido. Estamos acá en General Díaz. Estadio Cormebol, pelota larga para el fondo, se va la pelota. A ver qué dice el juez. Portería para General Caballero. Pollos frescos y congelados, ventas al por mayor y menor en el Abasto Norte, bloque A, Pollos Amanecer de Granjeros, Campo 9. En el Ahorrazo, compra más y paga menos, productos de calidad al por mayor y ofertas en el Ahorrazo Supermayorista, ahorra de verdad. Como estábamos haciendo la nota a Arturo Villasanti, técnico de Tempetarú, y yo le agregaba o le decía a algunos jugadores, me pasa Jorge Casal que Dominguín también salió de Tempetarú. Y ahora me acuerdo que Fabio Tyson Caballero también fue del conjunto de Tempetarú. O sea, en primera división cuando llegó el Tempetarú dejó muchos buenos jugadores que después fueron a otros equipos. Correcto, Ricardo, pelota por el medio, va sobre el punto derecha, tiene Maná, domina esa pelota, juega en media cancha, está dejando para Rodrigo, pone más arriba, golpe, taco, juega bien, insiste Maná, le va a pegar primero Maná, está para pegarle Maná, levantó, está el primero, no, se manda arriba Pereira, paró Pereira, le va a pegar, le pegó, tiró, afuera el remate cerca del poste derecho, Ricardo F. Bueno, yo no sé si el arquero dejó pasar esa pelota porque sabía que no se le metía, o realmente se mal, porque si la pelota acertaba al arco era gol. Qué mal se tiró Guillén, o repito, dejó pasar y tenía totalmente controlado dónde iba a ir ese balón. No me voy a quedar con las dudas, a no ser que le preguntemos al arquero qué quiso hacer. La pelota para el fondo será tiro de portería para la visita. Campeonato uruguayo, Danubio le ganó a Liverpool por 1-0. En el equipo visitante jugó hasta los 71. El ex Olimpia, Hugo Quintana. Sol de América le ganó al Gallo Norteño, le ganó 2 de mayo por 2 goles contra 1. Prepárate para un futuro lleno de oportunidades. Profesores altamente calificados. Inscribite al 021-729-4600 Uninorte. El número 1 en calidad, ciencia y cultura. Hoy lunes con Punto Farma y Cooperativa Universitaria. 30% de descuento con tarjetas de crédito. Aprovecha hoy estos beneficios con Cooperativa Universitaria. Saque de costado, punta sur, pertenece a la visita. Cerámica Itagua, su casa para toda la vida, con los mejores materiales desde el piso hasta el techo. Ventas al 0982-104-216. Ingresa a cerámicaitagua.com.py. En Petrobras, nuestros combustibles son analizados en nuestros laboratorios acreditados con normas internacionales. Petrobras, más que una promesa, una garantía. Este jueves, partido revancha por Copa Sudamericana, partido de vuelta. Cruzeiro será local frente a Libertad. Acá en Asunción el partido terminó a favor del equipo brasileño por 2 goles contra 0. En Villeta contamos con zona residencial con salidas a rutas importantes, Nueva Italia y Acceso Sur. Contacta al 021-443-600, la loteadora inmobiliaria. Su inversión más segura en la vida. Todo arranca con baterías Barta, fuerza de arranque y tecnología Power Frame para mayor duración. Encontralas en las mejores casas de baterías del mundo. Elegí Barta. Le pegó bien el maneco, se desvió en el borro. Tiro de esquina para el equipo rojo, Ricardo. Qué buena la jugada de General Caballero. Arrancó por el sector izquierdo ahí, vino a buscar la pelota al mediocampista, el capitán de equipo Martínez, y después cuando levanta la cabeza de frente, que bien le marca el lateral derecho que se fue al ataque, recibió la pelota dominosa con remate con potencia, se desvía o de lo contrario podía complicar a Aguilar. Tiro de esquina, pertenece a General Caballero, punta derecha. Tupi, 28 años llenando tu hogar de felicidad. El árbitro va a autorizar, será tiro de esquina, señoras y señores, tiro de esquina, repito, pertenece al equipo visitante, al equipo rojo mallorquín. Un árbitro va a autorizar, le va a pegar, Pedrito del Valle le pegó, tiró, pelota larga pasada, sobre la punta sur, va corriendo Yala, viene bajando esa pelota para el equipo de General Caballero, fue Lecano, deja la pelota para el fondo, mueve la salida, juega pelota, Sorquero le va a pegar del fondo, Guillermo, sale el portero rojo, le pegó, tiró, pelota larga al media cancha. Midea, la marca número 1 en electrodomésticos, te ofrece más de 100 productos de alta innovación. Sponsor oficial del Manchester City. Representa y distribuye Britaresia. Mili Empeños, venta y arreglos de joyas de oro y plata. Empeño, mejor cotización. Sarmiento, casi Profesor Cabral, Concepción. Mili Empeños. Acá el árbitro Álvaro Jiménez pita falta y será tiro libre para Sportivo Luqueño. Lo auténtico del Chaco, Shorty VIP Card de 100%. Variedad de cortes, costilla, tapa cuadril y más. Encontrarlos en los salones de ventas de la cooperativa Shortizer. En el Sol Seguro, solicita tu póliza de seguro al 021
236-3000 o ingresa al solseguros.com.py. El Sol Seguros siempre te acompaña. Pelota sonoro para el fondo, tiene Guillén la pelota, le baja esa pelota al arquero, sale por el fondo el portero visitante. Guillén sostiene, levanta la cabeza, va a jugar con ese pelotazo largo. A ver cómo resuelve Guillén. Baja la pelota por el piso, toca pelota para el fondo, a ver, la tiene pelota a mitad de terreno. Bema y Flores con usted los 365 días del año, las 24 horas. General Díaz 640, teléfono 496-553. Seguidos en Instagram como Bema y Flores. En cada camino hay un automóvil Supli, ahora también en Lambaré sucursal 21, Cacique Lambaré esquina Testanova. Automóvil Supli legítimo, original, auténtico. Juancito, marcamos el tiempo. Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego, 15 minutos primera etapa. Estilo campo, tu parrilla preferida indica Diego Iván. Señoras y señores, el partido por ahora permanece 0-0. Y su seguros, Chaco. Monumental. Saque de costado, punta derecha, pertenece al Sportivo Luqueño. Rodi Ferreira, el encargado en esa zona del campo de juego. Rodi para el saque de costado, puso dejando cortita para Maná. La tiene Maná, domina. Deja de taco a Pedro del Valle, marca, tiene la pelota para el Chapa Martínez. Este movió sobre punta, Zura para Del Valle, movió, se equivocó, pelota Rodrigo. Viene Rojas, el capitán de Luqueño pone bien para Rodi, ganó, falta. Acá le tocó Lescano, Ricardo F. ¿No fue para tarjeta esa falta? Para mí sí, ¿eh? Para mí cuando recibe la pelota Rodi lo cruzan de la forma en que lo cruzaron. Era tarjeta amarilla, el asistente dice que no. Gerardo, este árbitro es debutante, ¿verdad? Debutante, sí señor, así es. Pitó mucho en intermedia y debuta en primera división. Bueno. Ay, ay, ay. Señoras y señores, tiro libre para el Sportivo Luqueño. Con Macro, soluciones en generadores eléctricos y electrobombas. Más info al 021-518-03000. Seguinos en redes con Macro, solución, tecnología y respaldo. En Josar Barber, servicio de corte y barbería de primer nivel. Conoce más en Instagram como @JosarBarber_oficial. Señoras y señores, tiro libre corresponde al Sportivo Luqueño. El árbitro conforma la barrera, lo hace de igual manera el portero Guillén. Le va a pegar esa pelota a Maná. Está para pegar, repito, esa pelota. El partido por ahora permanece 0-0. Le va a pegar también el Tito Torres. De derecha está Maná, de zurda hasta el Tito. Le deja finalmente Maná, Torres le pegó. ¡Epa! Cerca la pelota, se metía adentro Ricardo F. Qué cerquita, ¿verdad? Y donde le pegó al ángulo derecho con potencia, pero con una comba muy buena. Tito Torres casi se le clava al arquero Guillén, que no iba a tener oportunidad alguna de poder desviar el balón. Se salvó de milagros el general. La pelota para el fondo será tiro de portería para la visita. El comentario de Ricardo Mendoza en una presentación de Quitadol, la marca más recordada de Paraguay. Yo pues supe Quitadol. La salud tiene apellido. Fleming, sistema prepago, avenida Eusebio Ayala 1751. Y llámenos al 729-6060. Fleming. La pelota por arriba, golpe de cabeza, pelota para el fondo. Berra tiene, va buscando esa pelota lentamente Romero. Romero juega esa pelota a su arquero. Le va a pegar Guillén, tiene que llenar el portero rojo mallorquino. Le pegó con pierna derecha, pelotazo arriba, largo, golpe de cabeza, marca Rodi Ferreira. La pelota al fondo, a ver, tiene, juega esa pelota al defensor, cuidado, se complicó, no roda, bajó para Guillén. ¿Qué pasó, Ricardo F? Bueno, que el Sportivo Luqueño se animó después de 2 o 3 ataques muy buenos, aquel remate de Tito, ese que le pega después del pase del jugador Rojas, el último tiro libre también del propio Torres, como que se anima el Sportivo Luqueño y sabe que puede llegar en cualquier momento al primer gol. La pelota sobre punta zurda, tiene el Borno movió, juega bien para Pereira, este es rápido, habilidoso, juega sobre punta zurda. Luqueño busca el primero, a ver, tiene Pereira, amagó, levantó el centro, tiró, ¡y de volea! El remate de Maná, la pelota va al travesaño, de volea le pegó esa pelota Ricardo F. Te decía, sabe el Sportivo Luqueño que el gol está flotando, que en cualquier momento viene el primero. Qué manera de definir Maná, y el travesaño le dijo que no. A ver, Maná tiene, Maná juega, le pegó, tiró, se desvió. Tiro de esquina para Luqueño. Tupi, 28 años llenando tu hogar de felicidad. El Luqueño está cerquita, sí señor, efectivamente, como apunta Ricardo F. Luqueño está cerquita del primero. Maná le va a pegar, tiro de esquina para el equipo local. Ponete la 10 con Tokio, sponsor oficial de Roja, con el pacto de confianza en Geo, nuevo Ron Fortín, frutos del bosque, probalo ya. Pasate a salud protegida y obtener beneficios inmediatos. Comunicate al 319-0000, salud protegida. Y le va a pegar esa pelota, tiro de esquina, es el Tito Torres, finalmente le deja esa pelota a Maná, el Tito le pegó, pelota arriba, golpe de cabeza, le marca el Chapa Martínez. Esa pelota le quedó a Fernández, le pegó, tiró, pelotazo largo arriba. Va punta derecha, a ver, tiene, marca en esa zona Pedro del Valle, mandando la pelota con pierna derecha, recupera Torres, viene bajando Rodi Ferreira de cabeza, movió para Torres, pelota en costado, es lateral, indica el árbitro, saque de costado para Luqueño. No hay trabajo duro, cargas tan pesadas o caminos imposibles cuando estás arriba de una Isuzu D-Max. Isuzu, mi camino, mis reglas. El lunes a sábado
sábados de 5 a 20 horas y domingos de 5 a 13 horas. Sargento Silva entre Defensores del Chaco y Julia Miranda Cueto, Comercial La Economía de San Lorenzo, el campeón de los precios bajos. Ahora corresponde salida, saque de costado para la visita, cerquita a los 20 de este primer tiempo. Centro de Materiales Santa Rosa, ferretería, todo para el profesional, Ruta Coronel Franco, Barrio Primavera, Concepción. Más de 25 años junto a vos, la mejor atención y calidad en toda su red de estaciones de servicios. Grupo Crisma, tu preferencia, nuestra fortaleza. La pelota por arriba sobre mitad de terreno, golpe de cabeza, pelota sobre mitad de terreno, zona media más sobre punta sur, tire de la Valle, la pelota para de la Valle, levanta por arriba, pelotazo, Naro al fondo, viene por media cancha, tiene Pereira, juega para Rodrigo, levanta la pelota el capitán deportivo luqueño, arriba el cabezazo de Lejano, está en el piso Rodrigo, el árbitro lo miró, observó, no pitó falta, la pelota ahora cae sobre punta sur, pita falta, pero para General Caballero, al piso el Chapo Martínez, Ricardo F. Bueno, de a poco se empieza a complicar el árbitro del partido. Después la excusa va a ser es debutante. Lo va a decir Ever, aquí no me piden que saque árbitros, pongo árbitros y no les gusta. Y el hecho de que seas un árbitro de intermedia no significa que te puedan dar un partido caliente como este, porque ponete en el lugar de General, que está peleando la permanencia, y el Deportivo Luqueño, que sabe que si no gana se le va a complicar mucho más. Pumpido ya se dio cuenta hace rato de esto y le está trabajando al asistente y al cuarto árbitro. Marcamos el tiempo, Juancito. Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego, 20 minutos, primera etapa, estilo campo, tu parrilla preferida indica Diego Iván. El partido permanece 0-0. Y su seguro, Chaco. Le va a pegar esa pelota Romero. Ubica Romero. Tiro libre para el equipo rojo mallorquino. Más del campeonato uruguayo, Boston River superó 3-1 a River de Montevideo. En el equipo visitante fue titular el ex rey luqueño Julio Báez. Le va a pegar esa pelota Romero, tiro libre. Romero le va a pegar esa pelota, ubica. El árbitro va a autorizar a Álvaro Jiménez, el debutante. Le pegó, tiró pelotazo, no por arriba. El golpe de cabeza, pelota sobre mitad de terreno, pelota zona media. A ver, la tiene baja en esa zona. Benítez para Deportivo Luqueño. Falta, hay tarjeta Ricardo F. Hace rato tenía que sacar la primera. Tenía la vara muy alta y ahora ya no puede evitar amonestar al jugador de General Ayala. Y la primera tarjeta amarilla del partido. Ahora, Julio Báez no es el mismo que fue a Alemania en su momento. Ese era Julio Villalba, Ricardo. Ah, gracias por quitarme de la duda. Amonestado entonces Pablo Ayala, el volante de General Caballero. Tiro libre para el Azul. Apracur, la solución para cambios de clima, la fórmula avanzada que alivia de inmediato los síntomas de la gripe y el resfriado. Salvate con Apracur. Descarga la app Vamos de Ecopetrol, carga combustible por 150.000 guaraníes y recibirás 500 kilómetros que equivalen a 50.000 guaraníes de regalo. Baja la app de Ecopetrol y aplicale. Señoras y señores, por ahora el partido permanece 0-0. Equipa tu pickup con Keiko, carpas marítimas, antihuelcos, enganches, estribos y más. Erimar, lo que la fábrica no te dio. Lavarropas, midas 6 kilogramos, antes 18 cuotas de 206.000, ahora 16 cuotas de 206.000 guaraníes. Ingresa a electroban.com.py. Electroban, mejorando tu calidad de vida. La pelota por arriba sobre mitad de terreno, sobre punta zurda. A ver qué indica el juez. Será saca de costado ahora, punta derecha, sector defensivo. Pertenece a General Caballero. Miles de millones en premios y muchas chances para volverte millonario. CNT por Emoy. Para que tus instalaciones eléctricas sean seguras y confiables, elegí Cables Cordeiro con el respaldo y garantía de Electropar. Recordando que Sudamérica en condición de visitante le ganó 2-1 al 2 de mayo de Pedro Juan. Las sensaciones de placer y diversión se encienden con Control Hot Passion, puntos de estrías que te harán vivir sensaciones sin límites. Control Love Your. Materiales para la construcción, Ferro Pares la solución. Avenida Fernando del Amor, esquina Morquio. Ferro Pares, sea 43 años construyendo contigo. Ha llegado a poquito Luqueño, Ricardo F. Sí, tiene que aprovechar su momento. Si no hace el gol, la vieja regla del fútbol, si no hace, te lo hacen. Así que cuidado con Luqueño. La pelota por media cancha, Vera tiene Rodrigo, juega esa pelota sobre mitad de terreno, va con la pelota roja, deja por el fondo, pelota sobre punta derecha, mueve para Maná, Maná tiene, está dejando para Rodri Ferreira, otra vez la pelota, media cancha, juega para Leguizamón, jugando esa pelota para Alexis Villalba, toca Villalba para Deportivo Luqueño, está dejando la pelota cortita para Alborno dejando esa pelota Sorquero, le va a pegar lentamente a Aguilar, lento desplazamiento, juega la pelota ahora sí cortita, dejando cortita para Leguizamón, tiene, toca el zaguero central de Deportivo Luqueño, movió sobre punta zurda, movió para Villalba, la tiene, pone de zurda, la pelota es buena, está dejando para el Tito Torres y otra vez pelota sobre izquierda Alborno movió para el Tito, viene buscando Tito Torres, esa pelota dejando para Alborno, toca la pelota Luqueño, levanta para Pereira, corriendo se van arriba, marca Roda, el zaguero de General Caballero puso al medio, pelota al fondo, esta es mía, dice Guillén, sale lentamente el portero visitante. El stock, precios imbatibles de todos los días, supermercados Stock Club, bueno para vos. Catedral Running 6K, volumen 2, 10 de noviembre, contribuiremos esperanzas con la Fundación
Concepción San Peregrino. Inscripciones en 1000 guaraníes. Ingresa a farmaciacatedral.com.py. Y la pelota para Benítez, toca la pelota dejando por el medio, va la marca, pelota a un costado, es lateral, indica el árbitro y pertenece al equipo visitante, punto derecha. Comunidad WhatsApp del Trabajo JMC. Encontrás ofertas de trabajo y podés compartir tus servicios. JMC, la fuerza del trabajo, con el respaldo de Chacomer Automotores. En Bancob tenemos un seguro para cada necesidad, hasta en 12 cuotas sin intereses. Consulta hoy mismo al 021-325-5000. Bancob, de crecer desde la raíz. Quizás uno de los partidos más flojos que estamos viendo de General Caballero, de los partidos que nos tocó hacer, Diego. Y Sportivo Luqueño que está mostrando a qué quiere jugar, a qué está jugando, cuidado, cómo se complica ahora General. Soltando a los dos laterales, ataca por los dos costados con Rodi, con Alborno. El que se tira más atrás para cubrir espacios si es que dejan es Benítez. Y los dos centrales parados prácticamente en la mitad de la cancha, lo que significa quién es el equipo que quiere y el equipo que solamente se está defendiendo. A ver, bolsito, marcamos el tiempo de juego. Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 25 minutos, primera etapa. Estilo campo, tu parrilla preferida indica Diego Iván. Señoras y señores, el partido permanece 0-0. Y su seguro, Chaco. Monumental. Arriba, golpe de cabeza, pelota sobre la cancha, va por el fondo, punta zurda. A ver, la tiene, se metía Rodas, el zaguero de General Caballero. El pelotazo largo para el fondo, va buscando Rodi Ferreira. La pelota para Rodi, tiene derecha. La pelota larga, zona izquierda, marca en esa zona, Romero se equivocó. La pelota para Luqueño, va a la contra. A ver, la tiene bien Tito Torres jugando para Pereira y peligro. Avanza Pereira, habilidoso el delantero Luqueño. Pereira tiene, Pereira corrió, soltó, cayó. Falta. Pero pita al revés, Ricardo F. la falta. Falta en ataque, pitó. Cuando el primero en recibir la falta fue Kevin Pereira. Está cayendo en algunos errores el árbitro del partido. Pero tampoco el equipo del Sportivo Luqueño va a protestar. Como que acepta lo que cobró el árbitro. La pelota al fondo será salida porteriza la visita. Cosito con leche La Pradera en su presentación sachet 1 litro, fresca por 60 días y sin necesidad de frío. La Pradera, lo mejor en lácteos. Recorre más por bienes con Shell e Itaú. Los lunes 20% de descuento con tarjetas de débito Itaú Mastercard Contactless. Shell, mejor por lejos. La pelota para el fondo será salida, pertenece a la visita. El partido, repito, 27 minutos de la parte inicial. El juego está igualado 0-0. El comentario de Ricardo Mendoza en una presentación de Quitadol, la marca más recordada de Paraguay. Ello pues Quitadol. La salud tiene apellido. Fleming, sistema prepago Avenida Eusebio Ayala 1751. Y llámenos al 729-6060. Fleming. Hay que recordar que las barras de Luqueño, la barra de Luqueño y Chanchones están suspendidas por 3 fechas provisoriamente a partir de ahora. De esta fecha, la fecha 13 y la fecha 14, Gerardo. Sí, señor, así es. Y vamos a la Copa Libertadores. Mañana a las 20:30 horas el River ante Colo-Colo, compromiso vuelta a cuarto de final. Pitará el uruguayo Andrés Matonte. Y en el bar Leodán González. Ida 1-1. Correcto, muy bien, la pelota sobre zona derecha, pelotazo largo de Rodi Ferreira, pelota por elevación. A ver, la tiene, juega el zaguero, está dejando esa pelota Roda, juega su arquero Guillén, le pierna derecha, le pega pelotazo largo arriba de Guillén, va para el fondo, la pelota larga, golpe de cabeza, marca Rodi Ferreira, deja cortita por mitad de terreno, zona media. A ver, la tiene, baja la pelota, van a recibir falta. El árbitro ahora pita la falta, Ricardo F. Falta, una patadita ahí del número 3, quien es Romero, el que comete la falta en la mitad de la cancha, sale el central. Comete una falta tonta a Tito Torres, otro que se salva de la tarjeta. Y para aclarar, me colabora con nosotros Diego Germán Cafá, diciendo que cobró bien la última falta, que fue el hombre de Sportivo Luqueño que entró muy fuerte al de General. Muy bien, entonces, saludos para Germán Cafá. Será tiro libre para Sportivo Luqueño. Ponete la 10 con Tokio, sponsor oficial de la Albirroja, con el pacto de confianza Irgeo. Nuevo Ron Fortín y frutos del bosque, probalo ya. Pasar a salud protegida y obtener beneficios inmediatos. Comunícate al 319-0000, salud protegida. La pelota para el fondo, el partido permanece acá en Ciudad de Luque. Estadio Conmebol, ex Adrián Jana, el partido está 0-0. Nuevo Kia K3, cuotas de 2.100.000 guaraníes, contado $20.990. Financiación propia del Grupo Garden, más info en kia.com.py. Santa Elena te acompaña, reuniones de familia, fútbol y asado. Santa Elena, recuperemos la confianza. Tiro libre para Sportivo Luqueño. Más de Copa Sudamericana, mañana revancha cuartos de final. Corinthians va a enfrentar a Fortaleza. Ida ganó el Timao por 2-0. Pitará el chileno Piero Massa y en el bar su compatriota Juan Lara. Señoras y señores, tiro libre corresponde a Sportivo Luqueño. Le va a pegar esa pelota
Le va a pegar Tito Torres con la casaca 13 Deportivo Luqueño. Repito, Luqueño busca el primero. Se defiende General Caballero. Indicaciones de Juan Pablo Pumpido. Le pegó Torres, pelota en el aire, cabezazo defensivo. Le queda Rodi, bajó de cabeza arriba el Chapa, de cabeza desvía para General Caballero. La pelota cae por media cancha, tiene Rodi Ferreira, baja pelota mucho más atrás. Va recibiendo Aguilar la pelota de Alfredo. Sale el portero Deportivo Luqueño. Alpecin sí, se convierte en tu defensa imbatible. Una tableta al día es tu jugada ganadora. Redes sociales @Alpecin PY, producto suizo, calidad Fapasa. Contamos con la experiencia para ayudarte a superar todo tipo de imprevisto. El equipo Anal Seguros y sentir la verdadera confianza. Bueno, yo no sé, Germán Cafa dijo en la televisión, en Fútbol Grande TV, por Telefuturo a la noche de ayer, para mí un golazo del Héctor el Tito Villalba. Para Germán Cafa tuvo error el arquero, pero para mí la forma como define fuera del área, tampoco fue un centro para mí, la manera como define el Tito, Ricardo F. ¿Para vos pateó el largo? Sí. ¿Qué pasa, Ricardo? Para mí le pegó a lo que salga. No, no seas así. La pelota punta derecha, el partido permanece 0-0. Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego, 30 minutos primera etapa, estilo campo, tu parrilla preferida indica Diego Iván. El partido está 0-0. Y su seguro, Chaco. Monumental. La pelota para el fondo, será saque de costado, punta derecha, a ver qué dice el árbitro. Saque de costado para General Caballero. La Felax, que es Luctosa, es la solución para los casos de estreñimientos. Encontrarlas en todas las farmacias del país. Representa Biotic Pharma. 39 años de la Caja Mutual. Presenta Retro Concert. Miércoles 23 de octubre, 20 horas. Gran Salón del BCP. Entrada gratis para afiliados al día. Reservas en cmcp.org.py. Para vos, ¿cómo fue el gol de Tito Villalba, Gerardo? Y para mí, sinceramente, le pegó lo que sale. Bueno. La pelota a un costado. Hay una pausita, dijo el ¿Y árbitro. para Gustavito? Él es un panelista más en la mesa. Dice también que fue a lo que salga, Gustavito. Así es la vida, hermano. Bueno, hay una pausita acá, en cancha, en ex cancha de General Díaz. Sí, Juancito. Ven a divertirte en el Casino Slot del Sol. Estamos contigo hace 20 años. Tenemos máquinas de última generación, karaoke y más. Estamos en el Shopping del Sol. Mega rebaja por primavera. El 1 de octubre sorteamos una moto Buller más 20 millones en efectivo. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Vamos a aprovechar, tenemos la próxima fecha, la fecha 13, ya que hay una pausita acá en este escenario deportivo, Gerardo. Sí, señor, porque arranca todo este viernes con 2 partidos, 17:30 horas en Villa Hayes, Tacuaré local ante Emiliano. Mismo día, pero 20 horas, Guaraní en su cancha ante Trinidense. Para el sábado a las 5 de la tarde en Itagua, Olimpia General Caballero, y a las 19:30 horas en Villa Lisa, Sol de América ante Luqueño. Para el domingo 29 de septiembre, 5 de la tarde, Nacional en su reducto ante Libertad, 19:30 horas en el Defensores del Chaco, Cerro local ante el 2 de mayo. Bueno, correcto, Nacional Libertad decías el próximo domingo. Sí, 5 de la tarde en el Arsenio Erico. Qué partidazo, Nacional Libertad, el segundo, y Libertad que viene levantando de a poquito en la tabla, Ricardo F. Sí, Libertad que, bueno, se tiene que dedicar al campeonato, porque ya la Copa Sudamericana para mí está lejos. Yo creo que pierde de vuelta contra Cruzeiro y se despide. Bueno, muy bien, se retoma el fútbol acá, en este escenario deportivo. Por ahora el partido está 0-0. Bajo la tecnología IQF, las presas no se pegan entre sí, vienen con un práctico cierre cipe, filetes, lomitos, pechugón, a todos les gusta. Chipa Rica, lo mejor de lo mejor, kilómetro 41, ruta 2, Upacaraí. Seguiros en redes sociales, comunicate al 0981-319705. Chipa Rica, definitivamente la mejor chipa del país. Saque de costado, punta derecha, pertenece al equipo rojo mallorquino, punta derecha en ataque. Disfruta Lactolanda, disfruta los yogures más ricos. Lactolanda, el sabor que el Paraguay prefiere, la salud de cada día. Energy Gas llega hasta tu casa, rinden más. La instalación es gratuita. Delivery al 021-728-9228 al asterisco 457. Tu solución rápida y confiable en Energy Gas. La pelota para el fondo, a ver, ataca Luqueño, corre Pereira, está el primero, Pereira, va a definir, sigue, cayó. ¿Qué pasó, Ricardo F? Y vos sabés que en una posición un poco difícil para nosotros, digo, porque nos tapa el hombre de General a la hora que pierde la pelota, Kevin, pero para mí que se tira, para mí que se tira. Bueno, pelota al fondo, tiro de portería para General Caballero. A todo ponerle Vistori para el mantenimiento de tu moto, auto, camión o tractor. Vistori, pedidos al 0983-119-720. Conoce más en vistori.com.py. Para instalar tu industria o fábrica, urbanización Centro Industrial de Villeta 1 y 2. Comunicate al 413-7000. La Paraguaya Inmobiliaria Diego, S.A. Señor. Tiene razón, Ricardo, se cae solo Kevin Pereira de Luqueño.
Bueno, muy bien, se tiró Ricardo, ¿qué digo? Kevin Pereira, Ricardo está a mi derecha. La pelota para Del Valle, le pegó, se desvió, tiro de esquina. ¡Qué remate, Pedrito Del Valle, Ricardo F! La réplica de General Caballero que tenía que reaccionar en el partido, reacciona ahora con este remate que casi se le mete a Aguilar, pero por supuesto, yo decía, si Luque no hace el gol, en cualquier momento le van a hacer, allí se va a empezar a desesperar el equipo de Pumpido. Tiro de esquina, pertenece a la visita. Tupí, 28 años llenando tu hogar de felicidad. Señoras y señores, tiro de esquina para General Caballero. Campeonato de Turquía, Kasim Pasa empató 0-0 ante el Antalyaspor. En el equipo visitante jugó todo el compromiso el Cerro para Jan Zamudio. Le va a pegar esa pelota Rivarola. Tiro de esquina, señoras y señores, corresponde al equipo de General Caballero. Le deja Rivarola a Pedrito Del Valle. Le pegó arriba el cabezazo de Clementino, cuidado. Manotazo de Aguilar, al piso el hombre de General Caballero, Ricardo F. Bueno, hay que ver qué pasó. Gerardo nos va a dar una mano. Si lo toca, si no lo toca, si llega primero a la pelota, si llega primero al físico del rival y si es que primero le pega al rival es penal, ¿verdad? Rodas, sentido, Rodas. ¿Y cómo fue la jugada, Gerardo? Y lo atropella Alfredo Aguilar. No toca la pelota y lo atropella. No toca la pelota, no toca y lo atropella. Sí, señor, así es. ¿Para penal o no? Para mí, para mí no es penal, Ricardo. Ah, dale. Bueno, muy bien, está en el piso, Rodas el zaguero, va la sanidad de General Caballero, el partido continúa 0-0. Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego, 35 minutos, primera etapa, estilo campo, tu parrilla preferida indica Diego Iván. 0-0. Y su seguro, Chaco. Monumental. Bueno, no quiero una guerra entre compañeros, pero simplemente son puntos de vista, respetando muchísimo, por supuesto, lo que dice nuestro coordinador Gerardo. Pero acá me pasan un dato de que le pega un manotazo en la cabeza y que puede llegar a cobrar penal. Te repito, Gerardo, sin descalificar lo tuyo para nada. Sí, tiene razón, Ricardo. Aquí viendo detenidamente la reiteración y le pega en la cabeza. Bueno, ahora que decir que tiene razón, digo quién fue. Germán. Así que gracias a Germán que está colaborando también con nosotros. Bueno, muy bien, hay que ver lo que va a pasar. Por ahora, sigue en el piso, se recupera el zaguero de General Caballero. Va al bar, ¿eh? Ahora sí, lo llaman del bar. Derlis López. A lo que apuntaba Germán Cafa, colaborando el compañero. Lo llaman al árbitro Álvaro Jiménez. Si lo llaman es porque es penal, Ricardo. Es porque es penal y como este chico es debutante y Derlis es más viejo, le va a decir cobra. Así que es penal para General. Bueno, muy bien, va al bar el árbitro, observa la jugada. A ver, repasamos de vuelta, Gerardo, la acción, porque no tenemos monitor. ¿Cómo se produjo la falta? Ricardo, ¿tenemos? Sí. Se pone lento acá, pero sí. Acá nos envían la jugada. Ahí está. Sí. Se lo lleva por delante, penal. Bueno, correcto. Va el árbitro, observa el monitor, se demora. Vamos a ver si se acciona penal. Ahí va el árbitro. Mira, observa el árbitro Jiménez Álvaro. Dice que es penal. Penal para General Caballero. El comentario de Ricardo Mendoza en una presentación de Quitadol, la marca más recordada de Paraguay. Ello, pues supe Quitadol, la salud tiene apellido Fleming, sistema prepago, avenida Eusebio Ayala 1751. Y llámenos al 729-6060. Fleming. Penal, Ricardo F. Bueno, penal, nada que discutir. Estábamos observando la imagen que nos pasaron y realmente se lo lleva por delante. Y es penal. Vos sabés que Aguilar tampoco protesta porque sabe. La gente de Sportivo Luqueño sabía lo que se le venía y yo les avisaba también. Si no hace el gol Luqueño, le van a hacer y gran oportunidad para el conjunto de General de poner el primero en el partido. Bueno, muy bien, penal entonces para General Caballero. Miller Mareco el 6, agarra la pelota Miller Mareco. El lateral volante que tiene General Caballero es penal para la visita. Ponete la 10 con Tokio, sponsor oficial de Dolby Roja con el pacto de confianza. Irgeo, nuevo Ron Fortini, frutos del bosque, probalo ya. Pasate a Salud Protegida y obtener beneficios inmediatos. Comunícate al 319-0000. Salud Protegida. Pide su ingreso Rodas, el zaguero, ya está totalmente recuperado Rodas. Hay tarjeta, ¿eh? Hay una tarjeta amarilla, vamos a ver, creo que es el Tito Torres. Vamos a confirmar con Gerardo en estudios. Creo que Tito está amonestado. Penal para la visita. Sí, Juancito. Para instalar tu industria, fábrica, urbanización, centro industrial de Villeta 1 y 2. Comunícate al 413-7000. La Paraguaya Inmobiliaria S.A. Decidí bienestar y certeza en Sijimpa con más de 40 años llevando energía al país. Diego, penal, sí. Es así como bien decías, la reiteración. Por hablar, dice el árbitro. Tito Torres amonestado. Cambia el ejecutor, amarilla le va a pegar. Le va a pegar amarilla, cambió Rodrigo amarilla al 22 de General Caballero. Va Rodrigo, le pegó. Tapó la
arquero. El remate y pelota al tiro de gira. Tapó el arquero Ricardo F. ¿Para qué cambiaron el que iba a patear? Le pegó amarilla y no le pegó mal. Pero Aguilar tiene estas cosas. Aguilar es un atajador de penales. Salvó el error que cometió y le da la oportunidad al Sportivo Luqueño de seguir 0-0. Una jugada para que se hable y se ve mucho la forma de patear y la forma en que se luce el arquero Aguilar. Tiro de esquina para General Caballero. Tupi, 28 años llenando tu hogar de felicidad. La pelota, el centro de cabezazo, pelota en la punta derecha. Cuidado con esta, cayó el hombre luqueño, el árbitro juega. A ver, dice que se juega, tiene Pereira, va. ¿Hay tarjeta o no? ¿Qué pasó, Ricardo? Bueno, yo tengo entendido que si cortase una jugada como la que corta el árbitro Jiménez, es para amonestar. Porque seguían poder del Sportivo Luqueño. No cortan la primera del jugador que está caído ahora. Y cortan la segunda, ¿para qué? Increíble, ¿verdad? Benítez es el que está tirado. Bueno. Marcamos el tiempo. Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego, 40 minutos, primera etapa. Estilo campo, tu parrilla preferida indica Diego Iván. 0-0 el partido. Y su seguros, Chaco. El ayudante de Pumpido, a ver si me hace una mano Gerardo, y tarjeta amarilla para el ayudante de Pumpido, Ricardo F. Sí, el cuarto árbitro yaguareó y el árbitro vino y le sacó la tarjeta amarilla. ¿Qué hizo el cuarto árbitro? Yaguareó. La pelota sobre punta derecha. A ver, la tiene, juega, cae. No cayó finalmente. Villalba será falta porque pita, falta tiro libre para Luqueño. Volvió el crédito que estabas esperando con tasa de interés del 9,9% hasta 18 meses de plazo y múltiples beneficios. Comes y Par, 52 años liderando con valores. Los calzados Michelin están probados para el rendimiento más extremo, conocidos mundialmente por su calidad y resistencia. Distribuye la Costa SRL. Señor. Andrés Anca, asistente de Pumpido amonestado. Sí, señor. Correcto. Muy bien, Gerardo Anca entonces amonestado. Pelota para el fondo, sale el portero rojo mallorquino. Crystal House, expertos en la colocación de vidrios templados de pH, laminados y más. Seguinos en redes sociales. Crystal House, cristalizando sueños. En Cantabria, promoción de adhesivos, descuentos del 30% en juegos de baño, griferías y mucho más. Charles de Gol 2034, Asunción, Cantabria S.A. El partido está 0-0. Nixon Frontier, doble cabina 4x4, servicio gratis por 5 años o 100.000 kilómetros. Cuotas de $299 más info en nissan.com.py. Luminotecnia presenta Arc más Lighting, 10 de octubre, Centro de Convenciones Paseo La Galería, con speaker internacionales, entradas en Tiquetea. 0-0 el partido aquí en cancha de Conmebol, ex General Díaz. Unisal, sede central España 330, Santarense y filiales en Lambaré, Capiatá, Itagua, Coronel Oviedo, Villarrica, Cagua, su ciudad de Carapeguá y Pilar. Unisal, celebremos el fútbol con los compañeros, amigos o familia, con un rico choripán, con los chorizos parrilleros Upisa, probaste, ¿te gusta? Se le está yendo el partido, Ricardo. Esperá, esto fue falta de Rodrigo. Y cobra para para Luqueño. Me pareció que Rodrigo quiere cubrir la pelota y lo pisa al hombre de General Caballero. Mirá, Paula Ayala. Diego, para explicar a la audiencia, no tenemos la mejor de la visión. Además, se paran los hinchas de Deportivo Luqueño y nos tapan mucho la visual, pero me parece que cobró al revés acá. Llamaba Gerardo. Sí, el que sufrió falta Pablo Ayala. Y le da un planchazo Rodrigo Rojas. Bueno, Lo pisa. Minuto 42. Pero se le fue el partido al árbitro. Evidentemente se le fue Ricardo F. Y que se calentó las cosas y él no tiene todavía la muñeca necesaria para dirigir un partido así. Sé que los árbitros se hacen, pero poner en un partido tan caliente tampoco. Ahí va Pumpido. Va el cuarto árbitro. Aldo Quiñones es el cuarto árbitro. Veo en planillas. Aldo Quiñones. Ahí le dicen Así de todo. es. Los hinchas Deportivo Luqueño, sector preferencial, que de hecho está repleto de gente Deportivo Luqueño en esta parte del escenario deportivo, Ricardo. Pasa de todo. Sí, pasa de todo. Acá hay un tema. Cuando Rodi toca la pelota y rebota en el hombre de General, Rodrigo va con la intención de cubrir ese balón, pero al girar lo pisa al hombre de General. Así que hay que ver qué determinación toma el árbitro. De hecho, acá todavía no amonestó y solamente lo puede llamar para que lo eche. Y creo que no es jugada de expulsión esto. Muy bien, se demora, va, lo retiran en camilla al hombre de General Caballero, Juan. En Concasa empieza tu historia con base fuerte y duradera. Cada ladrillo, tejo, gramo de cemento es de la mejor calidad. De Concasa, construyendo historias. Los fertilizantes Solaris ofrecen soluciones integrales en la nutrición de las plantas. Son altamente eficientes. Redes sociales Solaris Fertilizar Paraguay. Aunque me gustaría tener el aparato o la visión de... ¡Epa! Cuidado, por eso dije.
Solamente para echarlo lo puede llamar. Solamente para echarlo, por eso ahora va. Pero le está manejando Ederlis López, el que está en el lugar. Sí, Él no mismo. está manejando a Jiménez. Vamos, Ever. Si pones un debutante, cuídalo. Yo te iba a decir antes que me gustaría tener el aparato de la intensidad que tienen algunos. Viste que te dice la intensidad baja, alta. No tuvo intención. Ese aparato me gustaría tener a mí también. Bueno, lo llaman del bar. Vamos a ver si lo pulsa Rodrigo. Se lo ve nervioso. Lo están rodeando justamente al árbitro de este partido. Rodrigo está gesticulando acá desde la cabina. Estamos observando. A propósito, un saludo a todos los que están en sintonía a través de Espacio. Me estoy fijando a través de Espacio. Impresionante realmente la sintonía a través de mi Espacio, a través de Twitter, de X. A ver, ¿qué va a pasar Ricardo F? Hay que ver lo que va a pasar Ricardo F. Y si lo llama es como para que lo eche, ¿verdad? Lastimosamente el árbitro no tiene la capacidad suficiente. Lo está manejando Derlis. Y si lo llama es para echarlo. Yo creo que no hay intención. Pero después viene el cuento, el verso este de intensidad, de que no hay intención, de que ya no se mide la intención y todas las cosas que los árbitros tienen para acomodar la jugada. Ahí va. Vamos a ver qué dice el árbitro. Va Rodrigo. Y es capitán de Luqueño. Lo echa. Expulsado. Ricardo F. Y no tenemos la posibilidad de la repetición, Diego. Pero si nos dejamos llevar por la primera imagen, repito lo que estaba diciendo. Rodi quiere filtrar un pase. La pelota pega en el hombre de General. Como Rodi no reacciona, el que reacciona es Rodrigo. Y cuando va a llegar a la pelota, él gira para cubrir, para poner el cuerpo. En ese momento, en ese giro, lo pisa. Ahora, es para roja realmente. Mira la pierna izquierda del jugador. Ahí va, rengueando. Sí, ya sé, pero no sé, yo realmente te digo, cada vez entiendo menos el arbitraje. Cada vez entiendo menos. Cuando quiere, el árbitro es roja. Cuando quiere el VAR es roja. Cuando el árbitro no quiere y cuando el VAR no mira la jugada o están comiendo bocadito, tomando café, no es roja. O sea, vamos a ponernos de acuerdo, vamos a tener un criterio arbitral. Porque no puede ser que en una jugada sea roja y en la otra, en la misma fecha, no sea roja. Porque si no, no entendemos absolutamente nada. Es increíble, señores, por Dios. Bueno, expulsado Rodrigo Rojas. Queda con 10 Sportivo Luqueño. Queda con 10, estamos llegando a ver. Miro el cronómetro, minuto 47. 6 más a este primer tiempo. Dale, Juan. Ingresa a www.aposta.l, apostar a ganar, lo cambia todo. Con las motos Kenton tenés más servicios oficiales, más repuestos y más valor de reventa. Avanza siempre con Kenton. La pelota por arriba, fue expulsado, repito, Rodrigo Rojas. Queda con ese Sportivo Luqueño, pelota sobre punta derecha. A ver, la tiene Benítez, juega Benítez, dejando cortita para Bará, deja de taco. La pelota para Ferreira, moviendo bien, cuidado con esto. Qué buena acción, qué buena acción de Luqueño. A ver, el Tito movió, juega bien Alvaro, está el primero, no, levantó el centro, tiró. La pelota marca del Chapa Martínez, pelota prepunta zurda. A ver, la tiene Benítez, juega para Sportivo Luqueño. Deja para el fondo, dejando cortita, le va a pegar o no Villalba. Le pegó, fuerte disparo, tiro de portería para la visita. Doctor Salud Medicina Prepaga ofrece variedad de planes para vos y tu familia. Teléfono 021-205-555. Doctor Salud, cobertura real en todo momento. Desde los viñedos de Álamos, cada copa es un brindis por la amistad. Representa y distribuye frutos de los Andes. Contactos al 099-4603-777. Y la pelota por arriba, pelota sonoro para el fondo, arriba sobre mitad de terreno, viene buscando esa pelota, Rivarola va a la marca. A ver, la tiene, juega otra vez General Caballero, cuidado con esta, tiene del Valle. La pelota pisando bien Pedrito del Valle, levantó, pelota por arriba, golpe de cabeza y será tiro de esquina para la visita. Tupi, 28 años llenando tu hogar de felicidad. Tiro de esquina para General Caballero. La Plata Empeños, la primera casa de empeños del país con certificación internacional ISO 9001. Ingresa a laplata.com.py, empeña seguro, empeña en La Plata. ¿Aún no sos asegurado? Ingresa a rumbos.com.py, Rumbos S.A. de Seguros, 64 años protegiendo tu futuro siempre. Minuto 48 de esta parte inicial del compromiso. Será tiro de esquina. Vamos a ver. Queda con 10 Sportivo Luqueño. Repetimos. Expulsado el capitán Rodrigo. Pelota en el cabezazo. Pifió la pelota el Chapa Martínez. Pifió la pelota el 5 Ricardo F. Sí, pifió la pelota y le quitó el gol al compañero que atropellaba. Por el otro lado creo que fue del Valle el que tenía el arco a su disposición. Ahora la falta de Rodrigo fue contra Ayala. ¿Verdad? Que Así salió, es. parecía que le pegaron un tiro en la pierna. Mirá Ayala ahí. Saltando, corriendo, tranquilo. Hay exageraciones
hay exageraciones y hay árbitros que compran todo. Bueno, dijiste, Ricardo F., que Darío López lo dirige al árbitro Álvaro Jiménez. Eso Derlis. dijiste. A Derlis. Sí, Derlis lo dirige a Jiménez. Lo dirige. Y sí, le está marcando todo. El penal no vio esta jugada. Él quizás no piense que sea para tarjeta amarilla siquiera y lo terminó expulsando. Repito, no tenemos la posibilidad de repetición nosotros, pero desde acá en la primera no me parecía roja. La pelota por arriba, golpe de cabeza, mal rechazo. Pelota sobre punta derecha, saque de costado, pertenece a Sportivo Luqueño, sector preferencial. Rápidamente vamos a ver la pelota, Rodi Ferreira. Y saque de costado, punta derecha, Rodi. Puso la pelota para el fondo, viene buscando Maná. Maná recibe girando, va sobre punta, Zuna, le roba la pelota a Ayala. Y ahora será saque de costado en defensa para el equipo rojo mallorquino. El chileno Arturo Vidal, picante en la previa de River Colo-Colo el día de mañana. Dijo, mañana ganamos y pasamos. Además agregó, mañana si Dios quiere, voy a hacer un golcito de cabeza, cabros, Arturo Vidal. La pelota sobre punto sur, tira del Valle con esa pelota marca, le guisamos un saque de costado para la visita, marcamos el tiempo de juego. Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego, 50 minutos de primera etapa. Estilo campo, tu parrilla preferida indica Diego Iván. El partido por ahora permanece 0-0. Y su seguros, Chaco. Monumental. Recordando que Rodrigo Amarilla malogró un penal para General Caballero, lo había tapado Aguilar, expulsado Rodrigo al minuto 45, está jugando con 10 Sportivo Luqueño. Un partido de muchas polémicas, acá falta, pita el árbitro y hay tarjeta, hay tarjeta amarilla para Lescano, amonestado Lescano al piso, Pereira, Ricardo F. Jugadas como esta, muchísimas en el partido. Ahora tarjeta amarilla, ¿sabes por qué? Porque echó un hombre de Luqueño y va a querer compensar después el árbitro. Señoras y señores, tiro libre para el equipo de Luqueño. Pollos frescos y congelados, ventas al por mayor y menor en el abasto norte. Bloquea Pollos Amanecer de Granjeros Campo 9. Hace que tu dinero rinda más y le ahorras su supermayorista. Está en el mercado de San Lorenzo en Capiatá, ruta 1 y ahora también en Capiatá, ruta 2, kilómetro 21 y medio. La pelota por mitad del terreno, juega esa pelota Ayala. Ayala movió tiene del Valle con esa pelota, juega pelota al medio. Está dejando para Rivarola. Levanta al centro, tiró, golpe de cabeza, pelota zona derecha para Miller Maneco. Ataca la visita, tiene Miller Maneco, amagó, se metió, sigue con esa pelota. La marca sobre punta sur, tira el Tito, juega el Borno. Con la bola sale Tito Torres, juega para Luqueño. Prepárate para un futuro lleno de oportunidades. 45.000 atenciones médicas al año. Inscribite al 021-729-4600 Uninorte. El número 1 en calidad, ciencia y cultura. Descuentos de Mega Web y Mega App en Punto Farma hasta 50% en productos seleccionados. En Punto Farma cuidamos tu salud, tu belleza y tu economía. Acá el piso, Rodi Ferreira, esto tiene que terminar, esto tiene que terminar en su primer tiempo. Acá pita falta al piso, Rodi, tiro libre para Luqueño. Cerámica Itagua, su casa para toda la vida, con los mejores materiales desde el piso hasta el techo. Ventas al 0982-104-216. Ingresa a cerámicaitagua.com.py. En Petrobras, nuestros combustibles son analizados en nuestros laboratorios acreditados con normas internacionales. Petrobras, más que una promesa, una garantía. Le va a pegar esa pelota Aguilar. Repito que había tapado el penal a Rodrigo Amarilla, al volante de General Caballero, y esto termina. Pelotazo Laro, digo, en su primer tiempo por ahora está 0-0. La pelota por elevación, golpe de cabeza, marca Rodas, la pelota le queda al Borno. Al Borno tiene para Sportivo Luqueño, moviendo la última para el Tito, ganó fondo de cancha, tiene Tito Torres, pelea Miller, vuelve a ganar Torres con esa pelota, pone el cuerpo, a ver, con ese balón, juega al medio, a ver, la tiene moviendo para el Borno. Al Borno tiene, pone la pausita, de derecha levantó, pelota para Pereira, picó, ganó, se mete, juega, insiste, va, primero Luqueño, gol. Ferreira, gol. Del Sportivo Luqueño, Marcelo Ferreira dentro del área. La pelota le queda al 7, pivoteando, todo arranca. Sobre el costado izquierdo peleaba el Tito Torres, peleaba cerca al banderín, colaboraba el Borno. De derecha mete el centro buscando, pivoteando con fuerza Pereira, se metiendo bien. Y la pelota le quedó finalmente, la última pelotita le queda a Marcelo Ferreira, al 7 Deportivo Luqueño. Define de zurda, al medio del arco de Guillén. ¿Sabe cómo está la cosa? Luqueño? Le gana General Caballero por 1-0. Monumental. Qué hermoso deporte, bendito fútbol. Qué lindo que es, por Dios. Porque acá pasó de todo. Penal para General Caballero, que ataja Aguilar. Expulsión de Rodrigo Rojas, que hay que ver. Y cuando parecía que lo iba a desinflar al conjunto
que está oficiando de local aquí en esta cancha. Cuando el partido se iba en la primera etapa, pelean dentro del área. Aparece Tito que se enredó con la pelota, pero ¿quién estaba para corregir? Sí, Ferreira, para empujar con el arco a su disposición y para poner el primero del partido y para que festeje el Sportivo Luqueño. Momento del gol. 52 minutos, primera etapa. Señoras y señores, terminó primer tiempo. Luqueño le está ganando al General Caballero por 1-0. Monumental. Relató Diego Iván. Quedamos con el comentario de Ricardo F. en una presentación de... Quitadol, la marca más recordada de Paraguay. Yo pues supe Quitadol. La salud tiene apellido. Fleming, sistema prepago. Avenida Eusebio Ayala 1751. Llámenos al 729-6060 Fleming. Acá la gente de Deportivo Luqueño que disfruta y escuchen el cántico del árbitro. No sé si van a escuchar, me dice Gerardo. Sí, señor, se escucha. HDP, así se fue el árbitro del partido. Y Gerardo, quiero hacerte dos preguntas. La primera, ¿llegaste a observar la repetición de la expulsión? A ver, la repetición sí, observé. Para mí estuvo bien expulsado Rodrigo Rojas. ¿Estuvo bien Ricardo. expulsado? Sí, bueno. sí. ¿Y el árbitro del partido de mañana, River Colo-Colo? River Colo-Colo, aquí tengo justamente el dato. Va a ser, aquí tengo, aguantamos un ratito Ricardo, Sí, aquí te tengo aguanto, justamente el dato, va a ser el uruguayo Andrés Matonte. Epa, Andrés Matonte. Sí. No, ¿sabes por qué te pregunto? Porque Vidal está bien, es un hombre de mucha experiencia, calienta el partido antes de que se juegue, pero simplemente para que la gente sepa, la vez pasada era roja para el hombre de River y el árbitro dejó pasar, jugando River de visitante. Imagínate lo que va a hacer el arbitraje jugando River de local. Cuidado, algo que tiene que tener en cuenta Colo-Colo cuando juega contra un poderoso como River. No lo digo por los jugadores, no lo digo por Gallardo, lo digo porque se sabe, ¿verdad? Se entendió el mensaje. Y metiéndonos en el partido, nosotros con Diego lastimosamente no tenemos la repetición y tampoco pudimos ver de llena la jugada porque, ¿cómo explicar? Aquí en esta cancha la cabina está casi al ras del público. ¿Cómo explicar? Nosotros, si nos sentamos, vemos la cabeza de las personas que se sientan en la primera grada de preferencia, lo que hace que tengamos que permanentemente hacer el partido de pie. Pero si nosotros nos ponemos de pie y la gente se pone de pie cada vez que ataca Deportivo Luqueño o que ataca General Caballero, también nos tapan. Por eso no pudimos observar bien la jugada de Rodrigo, que Gerardo me dice ahora que está bien expulsado. Yo quiero ver la repetición y quiero, por sobre todas las cosas, que se entienda el fútbol. A mí me gustaría que el árbitro entienda el fútbol, de cómo se juega el fútbol. Cuando te dicen no podés discutir la jugada del árbitro, porque si vos mirás el pie del jugador, cómo salió, cómo tenía machucado el dedo, y es cuestión de preguntar simplemente a los jugadores, a cualquier jugador de cualquier equipo, de cualquier plantel. O si no quieren preguntar al jugador, pregunten al técnico. Si no quieren preguntar al técnico, pregunten al médico. ¿Cuántas veces tiene que asistir a un jugador, inclusive en práctica? Porque el pisotón en el fútbol se da permanentemente. Entonces, cuando hay una jugada donde el jugador llega tarde a disputar la pelota, digo, y termina no jugando la pelota y pisando al rival, no es roja. No es roja. Cuando vos querés cubrir la pelota, como para mí intentó hacer Rodrigo, capaz que si veo la jugada y me convence la repetición, y bueno, cambio de opinión, pero hoy tengo una opinión diferente. Hoy yo tengo la opinión de que Rodrigo quiere cubrir y gira. ¿Lo pudo pisar? Sí, claro. Ahora, ¿cómo miden la intensidad? Cuando vos escuchás el relato del árbitro, ¿qué te dice? Jugada de los equipos rojo y azul. El jugador de azul gira y pisa con una intensidad alta. ¿Dónde sabés la intensidad? ¿Cómo medís la intensidad?
¿Qué tenés? Un aparato para medir. Te pones un lente especial que te dice, acá con intensidad alta. Juego brusco, grave. La expulsión el sábado del jugador Mesa de Nacional. Ese empujón en la mitad de la cancha ni siquiera es amarilla. Entonces, si nosotros tapamos estos errores y decimos, no, pero el reglamento dice, no, ¿qué reglamento? Aprendan a interpretar el reglamento. Después me dicen, no, no es interpretación, no es intención. ¿Y qué es? Si vamos a hacer caso a la letra del reglamento, entonces todas las jugadas van a ser amarillas, todas las jugadas van a ser rojas. No es así. El fútbol no es así. El fútbol es un deporte de contacto. Y echan porque quieren, de acuerdo a la cara del cliente. Y si tienen la camiseta pesada, no. Pero si tienen la camiseta liviana, sí. Y lo más triste, lo más feo, que en un mismo campeonato, apertura o clausura, y es más, en una misma fecha, jugadas similares, porque jugadas iguales no existen, pero similares sí, lo más parecido posible. En una es tarjeta y en la otra no. En una es penal y en la otra no. En una es roja y en la otra no. Y el cuento de la intensidad baja, alta. El jugador va con la intención de romper. Nadie va con la intención de romper a nadie. Pero nadie puede ir con puntita de pie a buscar una pelota. Porque se sabe que el que entra flojo lleva la peor parte. Y si vos entras con una fuerza para ir a trabar, no entras con fuerza de romper, entras con fuerza de cubrir tu físico. Y nadie tiene la culpa de que el otro entre liviano. Y qué triste es que en cada fecha, por no decir en cada partido, tengamos que desviar el comentario y los programas, los mediodías, los domingos de noche, porque ayer estaba observando Fútbol a lo Grande TV con Diego, con todos los muchachos y con el encargado con el conocedor del arbitraje, con Federico Ríos. Tengo que buscarle otro título, no quiero que se enoje, se ofenda, porque lo estoy diciendo con todo el respeto del mundo. Se tenga que hablar del árbitro, se tenga que hablar de una falta, que en esta sí, en esta no. Me parece arroz con leche, ¿verdad? Con esta sí, con esta no. Es increíble. Es increíble cómo tenemos que estar permanentemente intentando entender lo que se cobra. Y hoy, para no hablar con el diario del lunes, porque a mí no me gusta mucho hablar con el diario del lunes, porque es fácil, yo le decía a Diego, fíjate el árbitro, está nervioso. Y le preguntaba a Gerardo, para que él lo diga a viva voz, es debutante, ¿verdad? Y Gerardo me decía, sí, tiene varios partidos en intermedias. Está bien, tiene varios partidos en intermedias. Y lo peor que puede pasar, que se discutió varias veces en la mesa de Fútbol a lo Grande, que cuando el árbitro que está en cancha tiene menos rodaje o menos experiencia que el que está en el VAR, tengan de seguro que el VAR va a manejar al árbitro del campo de juego. Por más que te enseñen 1000 veces y que te expliquen que el VAR puede llamar, pero la última palabra tiene el árbitro de campo. ¿Ustedes piensan que este señor Jiménez va a discutir la Derlis? ¿Ustedes piensan que va a pasar eso? Yo no. No, yo no me trago ese cuento. Yo no me trago el cuento que... ¿Y saben qué? Simplemente es tan diferente cuando el árbitro de cancha es más que el del VAR. Y hay varios ejemplos. No digo que sea lo ideal, porque los árbitros experimentados, de mayor rodaje, también se pueden equivocar. Pero hay varios, Roldán uno de ellos, que ni pelota le da al VAR. Y lo más triste es cuando el VAR no te llama. Vamos a ir al partido de la polémica, de la discusión, la expulsión de Brock, donde el VAR lo llama urgente, desesperado, donde prenden la sirena para que el árbitro vaya a mirar el VAR. Y el penal
de Caballero. Nada, no pasó nada. El árbitro no cobró, el VAR no lo llamó, o si el VAR lo llamó al árbitro le dijo, ¿qué viste? Una mano. Ah, no, esa mano no se cobra porque esa mano es de apoyo. Bueno, y ahora sí vamos a meternos en el partido. Y la culpa es mía, ¿verdad? De haberme metido tanto con el arbitraje, pero es que te calienta tanto. Y no quiero ni imaginarme lo que va a decir el presidente de Sportivo Luqueño por más que gane el partido. Era un debutante y una jugada o jugadas donde dejó pasar y después empezó a amonestar por cualquier cosa. O sea, no, tampoco la pavada. Y Sportivo Luqueño, que empezó bien el partido, el Sportivo Luqueño que estuvo mucho más cerca del primero, sufrió los peores castigos que te puede dar el fútbol. El primero, un penal de Aguilar, bien cobrado, sí. Agradecemos a Germán Tito Cafa que nos estaba colaborando, también a Gerardo, por supuesto, que también tiene el monitor. Pero muchas veces la jugada podés verla 2, 3 veces e inclusive te deja duda, ¿verdad? Y fue penal, ejecuta amarilla, tapa Aguilar. Aguilar que hizo el penal, él tapa la macana que se mandó en el partido. Pero el arquero está expuesto a esto, de salir a buscar la pelota y si no agarra la pelota se lo lleva puesto al defensor o al delantero. Si se lo lleva puesto al defensor no pasa nada porque es compañero de equipo. Si se lo lleva puesto al delantero, sí, es penal. Malogra el penal, ataja, mejor decir ataja. Damos méritos a Alfredo, que atajó el penal. Y después de un rato, Sportivo Luqueño que tomó ese coraje de decir, bueno muchachos, nos salvamos de un penal. Sale a buscar el partido y sale Rodrigo y se come la tarjeta amarilla. La roja, perdón. Con 10. Y General Caballero, que tenía todo, un hombre más dentro del terreno de juego, hoy es fatal. Es terrible. Muchos técnicos dicen, prefiero que me hagan un gol a que me echen un jugador. Porque con 11 tenés mucho más posibilidad de equilibrar y de conseguir el empate a que te echen un jugador y que los 10 tengan que correr por el que se fue. En realidad 9, ¿verdad? Porque el arquero no corre mucho. Pero en el momento menos pensado del partido aparece el gol de Ferreira para darle el primero al Sportivo Luqueño. ¿Tenemos tiempo? Sí, tenemos tiempo de pasar el gol en el relato de Diego Iván Rubí. La pelota por elevación, golpe de cabeza, marca Rodas, la pelota le queda al Borno. Al Borno tiene para Sportivo Luqueño. Moviendo la última para el Tito, ganó fondo de cancha, tiene Tito Torres. Pelea Miller, vuelve a ganar Torres. Torres con esa pelota pone el cuerpo. Al Borno tiene, pone la pausita. De derecha levantó, pelota para Pereira, picó, ganó. Se mete, juega y siete, va. Primero Luqueño, gol. Ferreira, gol. Sportivo Luqueño, Marcelo Ferreira dentro del área, la pelota le queda al 7, pivoteando, todo arranca sobre el costado izquierdo, peleaba el Tito Torres, peleaba cerca al banderín, colaboraba el Borno, de derecha mete el centro buscando, pivoteando con fuerza Pereira, y la pelota le quedó finalmente, la última pelotita le queda a Marcelo Ferreira, al 7 de Sportivo Luqueño, define de zurda, al medio del arco de Guillén. ¿Sabe cómo está la cosa? Luqueño le gana General Caballero por 1-0. Y si me preguntan si hay justicia en el partido, por lo que hizo Sportivo Luqueño sí, pero por los últimos minutos, por todo lo que pasó, y era algo hasta, si se quiere, poco creíble que Sportivo Luqueño iba a llegar al primero del partido, pero lo hizo y los goles mandan. El gol es lo más lindo que puede pasar en un partido. Cuando entra el árbitro nuevamente tardó mucho y yo creo que va a entrar más asustado de lo que fue el primer tiempo. Muy bien, estamos con la información. Informa personal, si tienes wifi personal, te duplicamos todo. En Luqueño se fue Pereira, ingresó Otálvaro. El General Caballero se va Ayala, ingresa el 10 Arce, se va el 21. A ver, el 19, perdón, Rivarola. Se va Rivarola, ingresa Blas Cáceres, correcto, muy bien. Los cambios de Pumpido y de Humberto García. Y esto va a arrancar, Juancito, en su segundo tiempo. En Villeta contamos con zona residencial con salidas a rutas importantes, Nueva Italia y acceso sur. Contacta al 021-443-600 y la loteadora inmobiliaria, su inversión más segura en la vida. Muy bien, el árbitro va a autorizar, va a arrancar la etapa final
la etapa final de este partido aquí en el estadio Conmebol, ex Adrián Jara. Repito, por ahora gana Luqueño. Expulsado Rodrigo Rojas, expulsado el minuto 45:10. Está Luqueño en el campo de juego. El árbitro va a autorizar el debutante Álvaro Jiménez. Cronómetro pone en 0, está para mover la pelota Tino González. Va a tocar Clementino y esto arranca la etapa final. Monumental. Relata Diego Iván. La pelota por arriba, pelotazo por elevación, golpe de cabeza, pelota sobre mitad de terreno, va buscando esa pelota sobre zona media, tiene la pelota el Tito Torres, levanta por arriba largo, arriba sobre punto sur, viene buscando esa pelota el portero que tiene, y ya juega sobre sí, pone la pelota a pie de cancha, está dejando la pelota para Blas Cáceres, la pelota para Blas, juega la pelota de zurda, jugando sobre esa zona del campo de juego para Lejano movió para Pedrito, el Valle otra vez, va al rebote corto, viene buscando Rodi Ferreira, Rodi tiene para Sportivo Luqueño, levanta la pelota por mitad de terreno, va en zona media, a ver la tiene el Tito, falta, corrió, soltó, falta, tiro libre. Todo arranque con baterías Barta, fuerza de arranque y tecnología Power Frame para mayor duración. Encontrarás en las mejores casas de baterías del mundo. Elegí Barta. Motos Buller, gran diseño y potencia. Sentí el verdadero poder en dos ruedas. Motos Buller, el poder de tu pasión. Representa y distribuye Britannica. Tiro libre, señores. Pertenece a General Caballero. Mili Empeños, venta y arreglos de joyas de oro y plata. Empeño, mejor cotización. Sarmiento, casi Profesor Cabral. Concepción, Mili Empeños. Lo auténtico del Chaco. Shorty carne 100%, variedad de cortes, costilla, tapa cuadril y más. Encontrarlos en los salones de ventas de la cooperativa Shortizar. La pelota al piso, Maná. Ahora el árbitro pita. Falta, Ricardo. Sí, hay que ver la intensidad con la que entró el jugador de General Caballero para la falta. La pelota al fondo será salida. Le va a pegar Alfredo Aguilar, el portero deportivo luqueño. En el Sol Seguro solicita tu póliza de seguro al 021-236-3000 o ingresa al solseguros.com.py. El Sol Seguro siempre te acompaña. Mema y Flores con usted los 365 días del año, las 24 horas. Mariscal López, teléfono 671-767. Seguinos en Instagram como Mema y Flores. La pelota por arriba. Hay golpe de cabeza. Pelota sobre punta sur. Va el valor. Va buscando esa pelota sobre el Chepo Martínez. Pone sobre punta zurda. Está dejando para Blas Cáceres, moviendo sobre zona del campo de juego arriba. Pelota al no podía Clementino, saque de costado para Luqueño. El comentario de Ricardo Mendoza en una presentación de Quitadol, la marca más recordada de Paraguay. Ello pues Quitadol. Y la salud tiene apellido Fleming, sistema prepago Avenida Eusebio Ayala 1751. Y llámenos al 729-6060 Fleming. La pelota sobre el punto derecha será saque de costado, recordando que Sudamérica en condición de visitante le ganó 2-1 al 2 de mayo de Perú. Ponete la 10 con Tokio, sponsor oficial de la Albirroja con el pacto de confianza INGO. Nuevo Ron Fortín y frutos del bosque, probalo ya. Pásate a Salud Protegida y obtener beneficios inmediatos. Comunícate al 319-0000. Salud Protegida. Y Rodrigo Rojas está cerquita de la cabina de transmisión, está en el sector preferencial, ya bañadito. Rodrigo Rojas, todito perfumado. La expulsión que generó polémica. Mucha polémica en la expulsión de Rodrigo. Queda con 10. Sportivo Luqueño para todo el segundo tiempo. Informa personal. Si tenés Wi-Fi personal, te duplicamos todo. Campeonato Argentino 5 del segundo tiempo. Banfield le gana 1-0 Independiente Rivadavia. En el equipo local sigue en campo de juego Cristian Núñez. En la visita están jugando Iván Villalba y Fernando Romero. Suplente, el señor Jorge Sanguina. Epa, cuidado. Cayó a caerse dentro del área. No pasó nada. Pelota sobre la izquierda. Ricardo F. No pasó nada. Después el defensor de Sportivo Luqueño que también cae hasta que revientan la pelota. Y el partido que vamos a tener en la segunda etapa es un General Caballero atacando, buscando el gol del empate desesperadamente, y se va a refugiar Sportivo Luqueño y tratar de salir de contra. Hay que ver cómo hace con Maná, y uno piensa que con Ferreira. Muy bien, vamos a ver, corresponde salida, saque de costado para la visita. En cada camino hay un automóvil Supli, ahora también en Lambaré, sucursal 21, Cacique Lambaré, esquina Testanova, automóvil Supli, legítimo, original, auténtico. Comagro cuenta con generadores eléctricos e industriales de marcas internacionales. Contactos al 021-518-03000. Comagro, solución, tecnología y respaldo. Luqueño gana el partido por 1-0. Dice el diario Ole, Chiquito Romero fue sancionado con 2 partidos tras el escándalo que protagonizó el arquero de Boca con los hinchas de la platea. El Consejo de Fútbol tomó la decisión de suspenderlo por 2 encuentros. En su lugar jugará Bray. Queta amarilla para Maná, lo toca al 10 Arce, punto derecha, tiro libre para la visita. En Joser Barber, servicio de corte y barbería de primer nivel. Conoce más en Instagram como @JoserBarber_oficial. Con la Isuzu MUX llegas a donde querés llegar. Isuzu, mi camino, mis reglas, representa Automotor. Ricardo, ¿es para tarjeta? Yo ya no entiendo el arbitraje de este señor Jiménez, digo. Hay cosas que perdona y otras que son menos y quita tarjeta, pero ha de tener el aparato de la intensidad. La pelota sobre la punta derecha será tiro libre. Le va a pegar a esa pelota amarilla
Rodrigo Amarilla que malogró el penal para General Caballero, que lo había tapado. Al poste derecho Alfredo Aguilar. Acá tiro libre, ahora corresponde a la visita sobre la punta derecha. El árbitro va a autorizar Jiménez. Álvaro Jiménez, el debutante en este partido de la fecha 12, cerrándose la fecha, dicho sea de paso. Pelota en el aire por elevación. El golpe de cabeza le queda a Arce. Arce le pegó, mordido el remate. Tiro de portería, Ricardo F. Qué mal le pegó, ¿eh? Horrible le pegó a Arce. Sabemos que es un jugador que tiene mucha calidad técnica. Buen remate también. Pero esta vez como que se apura y rebana la pelota. Marcamos el tiempo de juego, Josita. Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego, 5 minutos, segunda etapa. Estilo campo, tu parrilla preferida indica Diego Iván. Gana Luqueño por 1-0. Y su seguros, Chaco. 3 partidos le van a Rodrigo. Y 2 por roja directa y 1 más por ser capitán. Correcto. El único país donde se sanciona eso de ser capitán y 1 más. 3 partidos, Ricardo. Sí. Reincidente no es, ¿verdad? Creo que no. En este torneo creo que no lo echaron todavía. No, señor, no. Entonces 3, ¿verdad? Sí, tal cual, así es. Muy bien. 3 partidos de suspensión para Sportivo Luqueño, para Rodrigo. En lo que tiene que ver con esto, gana Luqueño por 1-0. Precios mayoristas a partir de 3 unidades. Llámanos al 021-576-828. Comercial La Economía de San Lorenzo. El campeón de los precios bajos. Centro de Materiales Santa Rosa. Ferretería, todo para el profesional. Ruta Coronel Franco, Barrio Primavera, Concepción. A ver, hay una que dice correcta decisión. Hay otra que dice correcta interpretación. Y otra que dice, creo que dice correcta determinación. Una cosa así, pero en cada fecha cambian de términos. La pelota sobre punta zurda, hay que ver. A propósito, Ricardo F. Mañana seguro vamos a tener los audios, porque con este partido se cierra la fecha 12. A partir de mañana vamos a conocer todos los audios de todos los partidos, incluyendo este, Ricardo. Sí, mañana a la tarde y ojalá que sea en horario de programación del extra, ¿verdad? Porque hay veces esperan que terminen todos los programas y sacan a la noche. Sí, señor. Muy bien. La pelota sobre mitad de terreno. Pelota en zona media. Sale con la pelota el equipo visitante. El comentario de Ricardo Mendoza en una presentación de Quitadol, la marca más recordada de Paraguay. Ello, pues supe Quitadol. La salud tiene apellido. Fleming, sistema prepago Avenida Eusebio Ayala 1751. Llámenos al 729-6060. Fleming. La pelota por mitad de terreno. Corrió Maná. Falta. Lo toca. Amarilla y hay tarjeta. Hay tarjeta para Rodrigo y Ricardo F. Amarilla, como el apellido del jugador. ¿Vos te diste cuenta de la jugada? ¿Te Sí, parece claro. tarjeta amarilla? No. Ahora todo es amarilla para Jiménez. Mamá, qué arbitraje tenés. Ever Aquino. Muy bien, lo dijo Ricardo F. Está en el piso sentido el hombre luqueño. Está sentido. Va la Sanidad Deportivo Luqueño. A propósito, gana la Azul por 1-0. Pónete las 10 con Tokio, sponsor oficial de la Albirroja con el pacto de confianza Ingeo. Nuevo Ron Fortini, frutos del bosque, probalo ya. Pasate a Salud Protegida y obtener beneficios inmediatos. Comunícate al 319-0000. Salud Protegida. Recordando que este jueves la revancha Libertad Copa Sudamericana, juego de vuelta, lo que tiene que ver con los cuartos. Ahora de visita frente al Cruzeiro acá en Asunción. Ganó el equipo brasileño por 2-0. Más de 25 años junto a vos, la mejor atención y calidad en toda su red de estaciones de servicios. Grupo Crisma, tu preferencia, nuestra fortaleza. Apracur, la solución para cambios del clima y la fórmula avanzada que alivia de inmediato los síntomas de la gripe y el resfriado. Salvate con Apracur. Amo información. Marcelo Palau dejó de ser técnico de Tacuarí. Robert Pereira vuelve al equipo de Tacuarí como técnico. Descarga la app Vamos de Ecopetrol, carga combustible por 150.000 guaraníes y recibirás 500 kilómetros que equivalen a 50.000 guaraníes de regalo. Baja la app de Ecopetrol y aplicale. Equipa tu pickup con Keiko y participa al sorteo de 2 vouchers por el valor del equipamiento que adquiriste. Enimar lo que la fábrica no te dio. ¿Sabes cuándo lo quisieron sacar a Palau? Aquel partido donde Tacuarí le gana a Sol de América y terminó siendo sacado Troadio, ¿te acordás? Bueno, Sí. ese sábado. Esa vez me pasaron a mí el dato en plena transmisión. Estaba con Jorge Casal, si no me equivoco. Hoy hiciste el partido el primero con Jorge Sosa. Y yo dije al aire, lo quieren sacar a Palau. Y después ganó y dije, bueno, se enfrió. Pero en ese momento ya tenía la idea de sacarlo a Con Marcelo doblete de Tacuarí. Berrío, Ricardo. Sí, exactamente. El doblete de Berrío. Así mismo es. Muy bien, la pelota en el aire. Entonces el dato, la información. Palau dejó de ser técnico de Tacuarí y Robert Pereira. Hay que ver un poco, Gerardo,
Es el tercer ciclo, tengo entendido, tercer ciclo de Robert Pereira. Vamos a ver lo último como técnico de Tacuarí, dicho sea de paso. La pelota por el fondo como dato, como información. La pelota sobre esa zona del campo de juego. Tiene buscando la pelota Maná, corrió Maná. La marca el Chapa Martínez, pelea, pone el cuerpo, viene el manejo. Recupera sobre punta derecha, esa pelota juega para el fondo. Va a modificar Humberto García. Modifica. Va a modificar de igual manera, ya lo hizo. Para este segundo tiempo prepara otro cambio. Dale, Juan. Lavarropas Mida 6 kilogramos, antes 18 cuotas de 206.000, ahora 16 cuotas de 206.000 guaraníes. Ingresa a electroban.com.py. Electroban, mejorando tu calidad de vida. Miles de millones de premios y muchas chances para volverte millonario. CNTG por Emoy. Avanza Luqueño, sí señor, te escucho, Gerardo. Va a ser el cuarto ciclo de Robert Pereira al frente de Tacuarí, 2018, luego en el año 2022 y el año pasado por última vez. Excelente, excelente. Cuarto ciclo entonces, Ricardo F. Una relación de amor y odio con Regis. La relación de Robert Pereira y Regis Márquez. Había dicho, estando en la playa me había echado, ¿se acuerdan? Sí, sí. Y después lo trajo, después lo echó de vuelta, ahora lo trae de vuelta. Y bueno. Estamos con información. Informa personal, si tenés Wi-Fi personal, te duplicamos todo. El 26 es Baez. Cristian Baez se fue a amarilla. Correcto. Se fue amarilla, muy bien. Juancito, ¿ya marcamos o no el tiempo? Marcamos, señor, neumáticos Yokohama y el tiempo de juego, 10 minutos, segunda etapa. Estilo campo, tu parrilla preferida indica Diego Iván. Señoras y señores, Luqueño gana el partido por 1-0. Y su seguros, Chaco. Puede ser coincidencia, pero para mí no. Porque a mí no me gusta pensar que todo está bien. Yo creo que se aviva acá el técnico. Antes del inicio del segundo tiempo lo quita Ayala, ¿verdad? Ayala salió de general. ¿Por qué? Estaba amonestado. Amarilla estaba amonestado. Y lo quita amarilla. Y en cualquier momento lo va a quitar al Lescano. Porque sabe Humberto, viejo zorro, que la compensación de los árbitros siempre está ahí nomás. Muy bien, acá corresponde tiro libre para la visita. Para que tus instalaciones eléctricas sean seguras y confiables, elegí Cables Cordeiro con el respaldo y garantía de Electropar. Y las sensaciones de placer y diversión se encienden con Control Hot Passion. Puntos de estrías que te harán vivir sensaciones sin límites. Control Love You Are. Bueno, un saludo, repito, a todos los que están en sintonía a través de mi espacio en X. Así que tenemos una excelente respuesta. Muchas gracias a todos ellos que, repito, están escuchando a través de mi espacio en X. Aquellos que están en el colectivo, que van a la casa, que están caminando, que están haciendo ejercicio. Muchas gracias a todos por la sintonía. Hay otro cambio en Sportivo Luqueño. Pelota en el aire. Arriba por elevación. Pelota suavecita, punta derecha. La pelota para el portero Alfredo Aguilar. Ferro Parecea, sucursales en Asunción, San Bernardino y Acceso Sur. Teléfono 021-220-737 al 8. Ferro Parecea, 43 años construyendo contigo. Stock, precios imbatibles todos los días. Supermercados Stock, lo bueno para vos. El Conejo Benítez. Va a ingresar el Conejo Benítez con el número 27 y Comas Lautaro con el número 37. Los cambios de Pumpido. Los lunes en Farmacias Catedral arrancas con energía. Hasta el 50% de descuento en vitaminas y suplementos. 25% contigo, Money. En Farmacias Catedral amamos cuidarte. Comunidad WhatsApp del Trabajo JMC. Encontrás ofertas de trabajo y podés compartir tus servicios. JMC, la fuerza del trabajo. Con el respaldo de Chacomel Automotores. La pelota para Otálvaro juega bien, pelota suavecita, va por el fondo, viene buscando esa pelota lentamente Villalba. Epa, cuidado. Al piso el Chapa Martínez, va, se levanta el Chapa. Fía la pelota, dice el 5 de General Caballero. Se repone Villalba. ¿Qué pasó, Ricardo F? Bueno, si fue a la pelota, entonces no fue falta, ¿verdad? ¿O qué se mide acá en esta jugada? Se va el 10 y Ferreira el que está tirado. Es el otro que se va a ir. No, el que está allá, digo. Ahí Romero se va a asistirlo. Vamos a ver si lo quita él. Sí, Maná y Ferreira, los que dejan el campo de juego. Estamos con información. Informa personal, si tenés Wi-Fi personal, te duplicamos todo. Repasamos los cambios, ¿te parece, Gerardo? Sí, señor. Conejo Benítez y Lautaro Comas se fueron Marcelo Ferreira y Nicolás Maná. Muy bien, Luqueño gana el partido por 1-0. Descarga la app Banco Móvil, crea tu cuenta y accede a todos los beneficios sin moverte de donde estés. Entérate más en nuestras redes @banco.py. Cocina con leche La Pradera. En su presentación sachet 1 litro, fresca por 60 días y sin necesidad de frío. La Pradera, lo mejor en lácteos. Ricardo, ¿no le gustó el cambio a Maná? Es que Maná estaba jugando bien. Estaba corriendo, estaba metiendo, estaba poniendo. Pero por supuesto tiene que refrescar Comas para darle más aire. Y Ferreira sí estaba muy cansado. El Conejo puede estorbar, molestar un poco más. Y tiene mucho más físico para aguantar.
Muy bien, retirado. Va fuera del campo de juego Ferreira, señoras y señores. Gana la Uniazul por 1-0. Para vos que estás de aquí para allá, aquí estás todo el día en la calle Nueva Shell Fórmula Super que rinde hasta 13 kilómetros más por tanque. Shell mejor por lejos. Nuevo Kia K3, cuotas de 2.100.000 guaraníes, contado $20.990. Financiación propia del Grupo Garden, más info en kia.com.py. La pelota al costado será tiro de portería, recordando que es Sudamérica, el equipo danzarín. Lo dijo Gerardo, más de 20 puntos tiene que hacer. ¿Es así, Gerardo? Más de 20 puntos. Exactamente, así es. Una campaña óptima de aquí hasta el final tiene que lograr el equipo solense. Bueno, es muy difícil, realmente, muy difícil. Tendrá que perder el Caballero. Tiene que perder también otros equipos que pelean por la promoción. Digo, por el promedio. Se le complica mucho al unicolor, que finalmente le ganó 2-1 al 2 de mayo. Acá marcamos el tiempo, Juancito. Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego, 15 minutos, segunda etapa. Estilo campo, tu parrilla preferida indica Diego Iván. El Sportivo Luqueño gana por 1-0. Y su seguros, Chaco. Monumental. Estamos con Ricardo F. Pelota sobre punto sur, pelota al costado. Será saque de costado, punta derecha. Pertenece a la visita. Santa Elena te acompaña en reuniones de familia, fútbol y asado. Santa Elena, recuperemos la confianza. Y la familia de multivitamínicos más completa, recuperar la Z mujer, Z hombre y naranja. Activa tu energía extra con Recuperal Calidad Papasa. Una cosa que me llama la atención, Ricardo. Fíjate, los hinchas de Luqueño, la gran mayoría, el 90% con la camiseta de Luqueño. Sí, es que el Deportivo Luqueño tiene este tipo de cosas. Vienen con la indumentaria de su equipo y eso es lindo. Arnaldo Espínola está ahí, ¿no? Mira, el de blanco. El mismo, sí. Sí, señor, es el mismo. Que fue ayudante de Pedrito Sarabia. Sí, después se largó para ser técnico De Independiente de Campo General Grande. Caballero. Exactamente, De Campo Grande. de Campo Grande. Sí, señor. Se lanzó como cabeza. Efectivamente. Y Rodrigo está abajo de nosotros, Rodrigo Roca. Ahí está Rodrigo. ¿Le enviaste el mensajito a Rodrigo? Le envié Roca? un mensaje, pero ¿No te no respondió tiene el Rodrigo? celular, seguro. Estará caliente, Rodrigo. Seguro que sí. 3 partidos entonces. 3 partidos de suspensión para el capitán deportivo luqueño, Juan. La Felax, que es iluctosa, es la solución para los casos de estreñimientos. Encontrarlas en todas las farmacias del país. Representa Biotic Pharma. 39 años de la Caja Mutual. Presenta Retro Concert, miércoles 23 de octubre, 20 horas, Gran Salón del BCP. Entrada gratis para afiliados al día. Reservas en cmcp.org.py. La pelota para Arza al piso. Arza y tarjeta. Alborno será amonestado. Tiro libre para el equipo visitante. Vení a divertirte en el Casino Slot del Sol. Estamos contigo hace 20 años. Tenemos máquinas de última generación, karaoke y más. Estamos en el Shopping del Sol. Mega rebaja por primavera el 1 de octubre. Sorteamos una moto Buller más 20 millones en efectivo. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Se le acabó el efectivo al árbitro del encuentro. Está tarjeteando como loco. Tranquilo, Ricardo F. Está en el piso. Yo estoy de acuerdo contigo. En el primer tiempo, la tarjeta no existió en el primer tiempo. No existía la tarjeta. En el segundo tiempo, como dice Ricardo, vino con todo, Ricardo. Sí, tarjetea por todos lados. Para mí lo superó totalmente el partido al pobre de Jiménez. Digo pobre porque debutante no tiene la culpa. La culpa la tiene otro. Sí, señor. Acá corresponde tiro libre para General Caballero. El comentario de Ricardo Mendoza en una presentación de Quitadol, la marca más recordada de Paraguay. Yo pues supe Quitadol. La salud tiene apellido. Fleming, sistema prepago, avenida Eusebio Ayala 1751. Llámenos al 729-6060. Fleming. A ver, la pelota entró del área. La marca Alexis Villalba juega pelotazo largo arriba. Va buscando esa pelota cortita Lejano. La tiene Lejano, mueve la pelota, mueve la salida. Sale para el equipo rojo mallorquino que está perdiendo el partido por 1-0. En el promedio está complicado el equipo de Humberto García, claro. Está salvándose por ahora porque los más complicados en este concepto, en ese sentido, son Tacuarí, Sudamérica. La viene buscando el rojo mallorquino. Pelota en enero para Clementino. Ganó de cabeza. Arriba desvía el defensor de Luqueño y Sená. Tiro de esquina. Cita. Tupi, 28 años llenando tu hogar de felicidad. Tiro de esquina para General Caballero. Pónete la 10 con Tokio, sponsor oficial de Albirroja con el pacto de confianza Inigeo. Nuevo Ron Fortini, frutos del bosque, probalo ya. Pasate a Salud Protegida y obtiene beneficios inmediatos. Comunicate al 319-0000. Salud Protegida. Le va a pegar esa pelota Blas Cáceres, tiro de esquina. Repito, Luqueño gana el partido por 1-0. Gole. De esa manera, primer tiempo había anotado Marcelo Fernández, que ya no está en el campo. Pelota en el aire, el rechazo, el cabezazo defensivo, le queda Miller. Le va a pegar Maneco, levantó, tiró, jugó al centro. Le queda bien, remata al arco. Le pegó Romero. Arriba no offside, Ricardo F. Bueno, era offside porque la gente de General estaba protestando una mano penal dentro del área. El árbitro creo que le hace la seña que le pegó en el hombro, pero al final fue posición adelantada, así que por más que le haya pegado en la mano no pasa nada.
La pelota al fondo será tiro de portería para Sportivo Luqueño. Bajo la tecnología IQF, las presas no se pegan entre sí, vienen con un práctico se recibe, filetes, lomitos, pechugona, todo les gusta. Chipa Rica, lo mejor de lo mejor, kilómetro 41, ruta 2 Upacaraí. Seguinos en redes sociales, comunicate al 0981-319705. Chipa Rica, definitivamente la mejor chipa del país. Sudamérica le ganó 2-1 al 2 de mayo de Pedro Juan Caballero. Disfruta Lactolanda, Lactolanda es parte de tu vida. Lactolanda, el sabor que el Paraguay prefiere, la salud de cada día. Energy Gas llega hasta tu casa, rinden más, las instalaciones es gratuita. Delivery al 021-728-9228 al asterisco 457. Tu solución rápida y confiable en Energy Gas. Con esta victoria, por ahora, ¿cuántos puntos suma Luqueño en las posiciones, Gerardo? 12 puntos e iguala a Trinidense, 9º y 10º respectivamente. Muy bien, marcamos el tiempo, Juancito. Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego, 20 minutos, segunda etapa, estilo campo. Tu parrilla preferida indica Diego Iván. Señoras y señores, gana Luqueño por 1-0. Y su seguro, Chaco. Monumental. La pelota para el fondo, va saliendo Rodi Ferreira, tiene Rodi. La pelota por arriba, por elevación, pelotazo largo por el fondo, va buscando Romero. Romero baja esa pelota al zaguero de General Caballero. A ver, Martínez juega bien, pelota por mitad de terreno. Moviendo la pelota para el Chapa Martínez. Este deja por el fondo para Rodas, toca la pelota al 14, levanta la cabeza, juega en una misma línea. Pone la pelota más arriba, dejando cortita para Miles Marenco. Le pegó Marenco, pelota por elevación, al fondo, golpe de cabeza, cuidado con esta. Va el rebote corto, viene buscando lentamente esa pelota Otálvaro. Otálvaro levantó para Luqueño, pelota por arriba. El cabezazo de Rodas, juega sobre zona izquierda. Deja la pelota para Romero. Romero soltó para Blas. La pelota de Blas tiene Cáceres. Va en territorio deportivo Luqueño. Juega sobre cinta, pelota para Pedrito del Valle. Le puede pegar o no, busca el empate o no. La marca de Luqueño juega. Viene bajando por media cancha, colocando Benítez. Benítez para Otálvaro. Pelota larga al fondo, Ricardo F. Bueno, Sportivo Luqueño muy rápido, se tira atrás, claro, se entiende, está jugando con 10, pero tampoco es como para refugiarse tanto. Estaba mirando la posición de Otálvaro. En principio pensé que ingresó para encimarlo del Valle, lo más peligroso que tiene el conjunto de General, por la velocidad, digo. Pero después se mete mucho al medio Otálvaro, casi jugando como un volante interno. La pelota mansita para Aguilar, sale del fondo el portero de Luqueño. La fecha 28 de la intermedia va a arrancar este viernes 27 de septiembre, 14:30 horas en el Municipal Carapeguante, Pastoreo, y 5 de la tarde en la Chacarita, Resistencia, Encarnación. Recordando, Gerardo, que ya ascendió Recoleta y con solo empatar esta fecha que mencionás, te empataría ante Fernández el segundo equipo de primera. Exactamente, así es. Y ese partido será el domingo 29 de septiembre, 10 de la mañana, en Villa Lisa. Te empetaré ante Fernando de la Mora. Esto es tarjeta. Pero para el árbitro no. ¿Quién fue? Al piso. No, el que pegó. El que le pegó Mareco, fue ¿verdad? Arce. Mareco. Sí. Miller. Sí, pero no. Tarjeta no esta vez. Bueno, muy bien. Tiro libre para Luqueño. Para Estelar Industria, Fábrica, Urbanización Centro Industrial de Villeta 1 y 2, comunicate al 413-7000, La Paraguaya Inmobiliaria S.A. Decide Bienestar y Certeza, exige Impaco, más de 40 años llevando energía al país. Se va a pegar al borro, tiro libre para Sportivo Luqueño. A todo ponerle Bistoni, líquido para radiador verde o rojo, grasa automotriz, afloja todo, silicona y shampoo, Bistoni, tecnología en lubricación. Incomecipar, por cada crédito que hagas, participa del sorteo de una camioneta 0 kilómetro, paquetes de viajes y muchos premios más. Bases y condiciones en incomecipar.com.py. Rodi baja la pelota, Aguilar, sale pelota para el fondo, sale lentamente el portero de Luqueño, Ricardo F. Bueno, intentó con un pelotazo largo Arce, que recién decía tiene muy buena pegada. Pero cuando Clementino se iba a acomodar, Rodi llegó, aplicó el cabezazo, la pelota para el arquero Aguilar. Le va a costar a Sportivo Luqueño mantener este resultado. Creo que el ideal no era Maná para salir. El técnico se decidió por él, el enojo del jugador, y perdió en velocidad a la hora de la salida Luqueño. ¿Sabes qué, Ricardo? Me estoy llamando la atención algo muy interesante. El Tito Torres creo que está haciendo su mejor partido con Sportivo Luqueño en este juego, ¿eh? Claro, y se siente más cómodo jugando de volante que de lateral, tiene menos recorrido y le da más el físico. Porque en el relato, en muchas oportunidades lo nombra Tito Torres, por eso da la sensación que está haciendo un excelente partido y a propósito, por ahora no lo cambia el técnico Pompido. Entonces refleja el gran partido que está haciendo Tito Torres. Pelota a un costado, gana el equipo local por 1-0. Informa personal, si tienes Wi-Fi personal, te duplicamos todo. Hace 27 años, la última estadía de Tempetaré en Primera División, y fue en el año 1997. 1997, Ricardo. Te inventaré. 1997. Bravo. Con mucho tiempo. Mucho tiempo. Sí, señor. Pelota a un costado. Bueno, acá quedó totalmente al revés, Ricardo F. Era para Luqueño. Era para Luqueño. Ahora corrige.
Ahora corrige. Pobre el árbitro. Pobre el árbitro. Este está más perdido que en el bosque de la... Dice Gustavito Oshushupaite. Totalmente. Dijimos con Ricardo F. Yo le dije fuera del aire justamente eso. Y es así. Pero como dice Ricardo F, no tiene la culpa Álvaro Jiménez. Hay otras cuestiones. Señoras y señores, Luqueño gana por 1-0. Los calzados Michelin están probados para el rendimiento más extremo, conocidos mundialmente por su calidad y resistencia. Distribuye la Costa SRL. Crystal House, expertos en la colocación de vinos templados de pH, laminados y más. Seguinos en redes sociales. Crystal House, cristalizando sueños. Juancito, marcamos el tiempo de juego. Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego. 25 minutos, segunda etapa. Estilo campo, tu parrilla preferida indica Diego Iván. El partido lo gana Luqueño por 1-0. Y su seguro, Chaco. Monumental. Casi se le complica ese remate de zurda con una potencia no tan fuerte por parte de Cáceres, pero como se desvía, lo agarró caminando Aguilar, que se recuperó justo para quedarse con el balón. La pelota sobre punto derecha, va buscando esa pelota Villalba. Deja por el fondo mover la pelota Villalba. Arriba sobre punto derecha, saque de costado para la visita. Los calzados Michelin están probados para el rendimiento más extremo, conocidos mundialmente por su calidad y resistencia. Distribuye la Costa SRL. Crystal House, expertos en la colocación de vinos templados de pH, laminados y más. Seguinos en redes sociales. Crystal House, cristalizando sueños. La pelota para el conejo, tiene el conejo Benítez. Benítez pone la pelota por el barro, le pega de zurda, pelota en el área, está habilitado, ¿no? Offside. De Comas. En offside, Comas, Ricardo F. Bueno, el asistente estaba muy seguro, ¿verdad? A mí a primera vista también me pareció que estaba en posición adelantada. También. Pero hay veces que aplican ese delay y hay veces que no. La pelota al fondo, tiro indirecto para el rojo mallorquino. En Cantabria S.A. cerámica clase A desde 28.900 guaraníes, porcelanatos clase A desde 67.500 guaraníes. Consultas al 0972-555-333. Cantabria S.A. Nissan Frontier doble cabina 4x4 servicio gratis por 5 años o 100.000 kilómetros. Cuotas de $299 más info en nissan.com.py. Va corriendo el conejo, pone bien Lautaro, segundo, no, pelota para Otálvaro movió, se equivocó, ¿qué hizo Otálvaro? ¿Qué hizo Ricardo? La intención fue perfecta, pero la definición a la hora de dar el pase no. Esperaba solito el conejo, se relamía de ganas, el pase quedó interceptado por el hombre de General. Qué buena contra desperdició Luqueño. La pelota sobre punto zurda. A ver, la tira, responde General Caballero. El centro de Arce, pelota en el aire por elevación. Y golpe de cabeza del Borno. Deja la pelota para Otálvaro. Este pone sobre punto derecha, pelota para el fondo. Viene buscando el Chapa Martínez. Baja de cabeza, juega bien. Pelota sobre punto derecha. Arce tiene cuidado con esta para el equipo de General Caballero. Levantó, tiró. La marca de Leguizamón tiene combos de viejo, golpe de cabeza. Pelota al fondo, tiene Roda. Avanza, se van arriba el equipo visitante que pierde el partido por 1-0. A ver, Cáceres. Cáceres colocó para Lejano. Le va a pegar Lejano. Lejano baja para Blas. La pelota de Cáceres levantó de zurda, Clementino de cabeza, afuera. Afuera el cabezazo cerca del poste derecho, Ricardo F. Sí, qué bien que se elevó Clementino. Ganó allí dentro del área de muy buena forma. No le dio la dirección necesaria porque se le metía un Aguilar que se quedaba parado. No sabía qué hacer Aguilar. Quizás estaba deseando que la pelota no se le meta porque iba a ser uno de los culpables. Pero Clementino no le dio la dirección necesaria. Va el árbitro. Indicaciones de Álvaro Jiménez, el árbitro. Al arquero Aguilar, como que está demorando mucho en la salida, Ricardo F. El árbitro perdió más tiempo que el arquero. Esas son las cosas que yo no entiendo. La pelota al fondo, le pega esa pelota a Alfredo Aguilar. El comentario de Ricardo Mendoza en una presentación de Quitadol, la marca más recordada de Paraguay. Ello pues supe Quitadol. Y la salud tiene apellido. Fleming, sistema prepago Benito Auxilio ya a la 1751. Llámenos al 729-6060. Fleming. Le repito, Tito Torres está haciendo un gran partido. Tito Torres con la camiseta Sportivo Luqueño. La pelota para el Borro, tiene al Borro. Al Borro movió, levantó, tiró, marcó más pelota al área arriba. Será saque de costado, punto derecha para la visita. Pónete la 10 con Tokio, sponsor oficial del Albirroja con el pacto de confianza NGO. Nuevo Ron Fortín y frutos del bosque, probalo ya. Pásate a Salud Protegida y obtener beneficios inmediatos. Comunícate al 319-0000. Salud Protegida. Estamos con Ricardo F. en este estadio con Mebolex, Adrián Jana, ex General Díaz. Pelota sobre punto sur, tiene en esa zona Blas, moviendo bien, cuidado con esta, busca el empate, le pegó, tiró. Pedrito de Levalle va al piso, creo que lo tocan o no, Ricardo F. Al parecer cuando suelta el remate, pero una vez que ejecutó, como que toca la pierna del rival, pero acá me parece más falta de Del Valle que del defensor.
La pelota para Aguilar, sale por el fondo el portero Deportivo Luqueño. Campeonato argentino, minuto 30 de la primera parte. Vélez de local le gana 1-0 a Estudiantes. En Vélez sigue jugando Claudio Aquino y Santiago Arzamendia en el equipo de Estudiantes. Cerquita de los 30 minutos de la etapa final de este partido, repito, gana Luqueño por 1-0. Luminotecnia presenta Arc Bath Lighting, 10 de octubre, Centro de Convenciones Paseo La Galería, con speaker internacionales, entradas en Tiquetea. Unisal, sede central España 330, Sandorense y filiales en Lambaré, Capiatá, Itagua, Coronel Oviedo, Villarrica, Caguas, Ciudad del Este, Carapeguay, Pilar, Unisal. La pelota para Talvar, tiene Talvar para la pelota en el aire. Domina el balón, juega para Rodi Ferreira. Pelota sobre la punta derecha, corrió Rodi, ganó, se escapó nomás, juega Rodi, sigue con esa pelota pegadita a la raya. A ver, Rodi movió, pero Tálvaro. Va Tálvaro el colombiano. Está con esa pelota jugando para Rodi, pone la pausita, Rodi otra vez se encontró con Otálvaro. Se encuentran, viene sobre la punta derecha, pelota larga para el Conejo, no pasó nada fuerte. Arriba la marca el equipo rojo, marcamos el tiempo. Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego, 30 minutos, segunda etapa. Estilo campo, tu parrilla preferida indica Diego Iván. El luqueño le gana a General por 1-0. Y su seguros, Chaco. La pelota para Blas Cáceres, juega bien. Pelota sobre punta sur, movió esa pelota para Del Valle. Levantó Clementino, no de cabeza. La marca de Villa le pone la punta zurda. Desvía esa pelota, tiene Lautaro. Corrió Lautaro, Coma, sigue el argentino. Se escapó por el cuerpo, gana bien Baez. La pelota para Baez, para General Caballero. Tiene Baez, va por el medio. Vale diagonal, juega Baez. Baez con esa pelota, juega sobre punta zurda. A ver, la tiene moviendo la pelota, girando bien para Del Valle. Viene buscando a Pedro, levantó, tiró. Cabezazo de Clementino. ¿Dónde fue el cabezazo, Ricardo F? Bueno, esto no fue un pase, Clementino le pifia al cabezazo, no estuvo cómodo, por eso prácticamente atropella la pelota. Sportivo Luqueño está sufriendo cuando le cruzan los balones dentro del área, tiene que solucionar ese problema. En altura no sé si gana mucho el Leguizamón, sí, Villalba salta bien pero es chico y en el cuerpo a cuerpo puede quitar ventaja Clementino. Recordando que Sol América le ganó al 2 de mayo por 2-1. Celebremos el fútbol con los compañeros, amigos o familia con un rico choripán, con los chorizos parrilleros Upisa, probaste, te gusta. En Concasa empezó tu historia con base fuerte y duradera. Cada ladrillo, tejo, gramo de cemento es de la mejor calidad. Concasa, construyendo historia. Estamos con información. Informa personal, si tenés wifi personal, te duplicamos todo. A ver, Gerardo se va, Lescano ingresa Silvio Torales. Así es, el cambio se va a tomar Lescano, ingresa con la 8 Silvio Torales en General Caballero. Muy bien, Ricardo. Tercer amonestado que saca del partido el técnico. Puede ser casualidad, para mí no. Decía, sacó primero a Ayala, después lo quitó a amarilla y ahora el otro amonestado Lescano. Muy bien, pelota para el fondo, será tiro de portería para Sportivo Luqueño. Los fertilizantes Solaris ofrecen soluciones integrales en la nutrición de las plantas, son altamente eficientes. Redes sociales Solaris Fertilizar Paraguay. Ingresa a www.aposta.la, apostar a ganar, lo cambia todo. Luqueño gana por 1-0. Con las motos Kenton tenés más servicios oficiales, más repuestos y más valor de reventa. Avanza siempre con Kenton. Doctor Salud Medicina Prepaga ofrece variedad de planes para vos y tu familia. Teléfono 021-205-555. Doctor Salud, cobertura real en todo momento. Gana Luqueño por 1-0. Brindemos por la amistad que perdura con un delicioso vino Álamos. Importa y distribuye en Paraguay Frutos de los Andes. Instagram Frutos de los Andes PY. Nos elegiste para asegurar tu primer auto, tu comercio y lo más importante, tu hogar y familia. Rumbos S.A.T. Seguros, 64 años protegiendo tu futuro siempre. La pelota sobre punta zurda, tiene Blas Cáceres, domina Blas, tiene para General Caballero, pelota sobre punta zurda. Va a levantar la pelota, tiene Blas, pone la pausita. A ver qué hace con esa pelota, levantó. Arriba, golpe de cabeza, marca Rodi Ferreira, pelota vida cancha. Y la Plata Empeños es la primera casa de empeños del país con certificación internacional ISO 9001. Ingresa a laplata.com.py, empeña seguro, empeña en La Plata. Pollos frescos y congelados, ventas al por mayor y menor. En el Abasto Norte, bloque A, Pollos Amanecer de Granjeros, Campo 9. La pelota sobre extremo zurdo, a ver, la tiene, abre con esa pelota, tiene Arce tiene, juega bien, pelota suavecita para el Chapa Martínez, pelota para Martínez, le va a pegar o no, se aproxima el Chapa, juega por la punta derecha, movió para Miller, Mareco, tiene Miller levanta el centro, tiró Mareco, pelota en el aire, cabezazo, dejó correr Aguilar. ¿Qué pasó, Ricardo F? Ahí cae un jugador, es Rodi el que está tirado en el piso. Decía, está sufriendo mucho el Sportivo Luqueño cada vez que le cruzan la pelota. Sigue ganando Clementino, se levanta rápidamente Rodi. Sportivo Luqueño haciendo todo lo posible para que pase más rápido el tiempo, para quemar esos segundos que son tan importantes. Una advertencia a Aguilar, después el árbitro ni siquiera se le acercó al arquero de Luqueño.
Acá corresponde tiro de portería para el equipo local. En el Ahorrazo compra más y paga menos, productos de calidad al por mayor y ofertas. El Ahorrazo Supermayorista, ahorra de verdad. Prepárate para un futuro lleno de oportunidades, profesores altamente calificados. Inscribite al 021-729-4600 Uninorte, el número 1 en calidad, ciencia y cultura. Va a modificar Pumpido el 15 Maldonado. Maldonado es el 15 en Sportivo Luqueño, pisa el campo de juego. Hoy lunes con Punto Farma y Cooperativa Universitaria, 30% de descuento con tarjetas de crédito. Aprovecha hoy estos beneficios con Cooperativa Universitaria. Cerámica Itagua, su casa para toda la vida, con los mejores materiales desde el piso hasta el techo. Ventas al 0982-104-216. Ingresa a cerámicaitagua.com.py. La pelota va a un costado, vamos a ver qué dice el juez. Cerca al minuto 35 será salida, corresponde a Sportivo Luqueño. En Petrobras, nuestros combustibles son analizados en nuestros laboratorios acreditados con normas internacionales. Petrobras, más que una promesa, una garantía. En Villeta contamos con zona residencial, con salida a rutas importantes, Nueva Italia y Acceso Sur. Contacta al 021-443-600, la loteadora inmobiliaria. Su inversión más segura en la vida. Marcamos el tiempo de juego. Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego, 35 minutos, segunda etapa. Estilo campo, tu parrilla preferida indica Diego Iván. Yo gana por 1-0. Y su seguros Chaco. Estamos con la información. Informa personal, si tenés wifi personal, te duplicamos todo. Se va el Tito Torres, Gerardo. Señor, para que ingrese con la casaca 15, Sebastián Maldonado. Ricardo. Sí, Maldonado por un Torres que jugó un muy buen partido. Toda la experiencia del Tito para manejar el balón, manejar los tiempos. Cansado, acalambrado, va a tener que dejar el terreno de juego hasta donde le dio el físico. Hizo un muy buen partido. Acá el público de preferencia que reconoce el esfuerzo del jugador y lo despide con aplausos. Sí, señor. Es así, gran partido Tito Torres. Desde que está, creo que desde que está en Sportivo Luqueño, este fue su mejor partido, uno de sus mejores partidos. Ingresa en esa zona Maldonado, se va Tito Torres en Luqueño. Todo arranca con baterías Barta, fuerza de arranque y tecnología Powerframe para mayor duración. Encontrarlas en las mejores casas de baterías del mundo, elegí Barta. Midea, la marca número 1 en electrodomésticos, te ofrece más de 100 productos de alta innovación. Sponsor oficial del Manchester City, representa y distribuye Brittany S.A. La pelota por arriba, pelota por elevación, golpe de cabeza, pelota al fondo tiene Villalba, juega la pelota arriba, suavecita sobre mitad de terreno. A ver, la tiene, no podía Maldonado. La marca en zona izquierda. A ver qué pita la... Bueno. No, pobrecito. No pueden cambiar de árbitro. Cobra una cosa, después se desdice él mismo. Por favor, pobre. Este va a ser el peor día de su vida. Todos quieren tener un buen debut, pero este señor, pobrecito, totalmente perdido, pero perdido, para no decir otra cosa, en el terreno de juego. La pelota para Arce. Arce tiene, juega. Deja la pelota para Maes. Toca la pelota al equipo de General Caballero. La marca, se mete Benítez. Pelota a un costado, es lateral ahora. Y pertenece a General Caballero, punta derecha. El comentario de Ricardo Mendoza en una presentación de Quitadol, la marca más recordada de Paraguay. Ella pues fue Quitadol. La salud tiene apellido Fleming. Sistema prepago, Avenida Eusebio Ayala 1751. Llámenos al 729-6060. Fleming. La pelota por a punta zurda. A ver, la tiene Cáceres. Pelota para la novena. Juega suavecita. Pelota para Silvio. Tercero Silvio. Le va a pegar Silvio. Levantó, tiró, Torales. Pelota en el aire. Golpe de cabeza. Marca el Borno. Saque de costado para el equipo visitante. Ponete la 10 con Tokio. Sponsor oficial de la Albirroja con el pacto de confianza NGO. Nuevo Ron Fortín y Frutos del Bosque. Probalo ya. Pásate a Salud Protegida y obtiene beneficios inmediatos. Comunícate al 319-0000. Salud Protegida. Recordando que el minuto 45, la etapa inicial, fue expulsado Rodrigo Rojas, el capitán de Luqueño. 3 partidos de suspensión, así como están las cosas para Rodrigo, para el capitán deportivo Luqueño. Pelota para el fondo y a propósito, su equipo gana por 1-0. Pelota sobre la zona derecha. A ver, tiene Rodas con esa pelota, levantó la cabeza, juega suavecita. Está dejando sobre punto sur para el Chapo Martínez. Pelota de Martínez. Martínez jugando sobre zona izquierda. Responde, va al ataque General Caballero. A ver, tiene le va a pegar, le pegó Aguilar. Desvió esa pelota y desvía ahora como puede Rodi Ferreira. Y es tiro de esquina, Ricardo F. Se está justificando totalmente a Aguilar en este partido. Él ataja el penal que comete él, pero no importa, atajó. Y ahora este remate que parecía se le iba a meter, estaba tapado porque le pegó de una muy buena distancia. Y aparece de vuelta Aguilar para decir que no. Minuto 38, tiro de esquina para General Caballero. Tupi, 28 años llenando tu hogar de felicidad. Le pegó a Arce, pelota en el aire, seguro la pelota para Alfredo Aguilar. Mili Empeños, venta y arreglos de joyas de oro y plata, empeño, mejor cotización. Sarmiento, casi Profesor Cabral, Concepción. Mili Empeños, lo auténtico del Chaco, Chortibit Car de 100% variedad de cortes, costillas, tapacuatril y más. Encontrarlos en los salones de ventas de la cooperativa Chortizer. Recordando que Sol América, el danzarín, le ganó al Gallo Norteño por 2 goles contra 1. En el Sol Seguro solicita tu
tu póliza de seguro al 021-236-3000 o ingresa al solseguros.com.py. El Sol Seguros siempre te acompaña. Bemay Flores con usted los 365 días del año, las 24 horas. General Díaz 640, teléfono 496-553. Seguinos en Instagram como Bemay Flores. Diego. Señor. Se prepara con la casaca 7 en General Caballero Aníbal Vega. Correcto. Vega entonces el 7 para el equipo rojo mallorquino. En cada camino hay un automóvil Supli, ahora también en Lambaré. Sucursal 21, Cacique Lambaré, esquina Testanova. Automóvil Supli legítimo, original, auténtico. Comagro, soluciones en generadores eléctricos y electrobombas. Más info al 021-518-03000. Seguidos en redes Comagro, solución, tecnología y respaldo. Esto es un choque de cabeza. Y el árbitro sabe que hace, cobra falta a favor de General Caballero. Yo cada vez entiendo menos. La vez pasada estaba en mi casa viendo el partido de Nacional, precisamente montevideense, y en un momento puse en Twitter o en X, como quieran, no puede en el momento que no estará trabajando con la selección el psicólogo de Alfaro tratar con los árbitros. Pregunto, ¿no sé? Estamos con la información. Informa personal, si tenés wifi personal, te duplicamos todo. Se fue del Valle, ingresó Vega. Gerardo. Señor, última variante, General Caballero, repito, ingresó Aníbal Vega, se fue Pedro del Valle. Marcamos el tiempo, ¿te parece, Juancito? Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego, 40 minutos, segunda etapa, estilo campo, tu parrilla preferida indica Diego Iván. Luqueño gana el partido por 1-0. Y su seguros, Chaco. Le va a pegar esa pelota Blas Cáceres para General. Le pegó, tiró, pelota en el aire, cabezazo, va rechazo. Pelota por media cancha, remata el arco de Miller. Tapó Aguilar. Fuerte disparo, tapó el arquero, poste izquierdo, Ricardo F. Cuidado con Aguilar, que realmente se está convirtiendo en el salvador de Sportivo Luqueño. Qué buen remate. Parecía se le iba a meter porque si no llegaba a tiempo, le picaba esa pelota, iba a ser imposible para Aguilar, pero puso la mano en el momento justo para quedarse. Ni siquiera el rebote da Alfredo Aguilar. Te hago una consulta, Gerardo. Entre General Caballero con esta derrota y la derrota de Tacuarí frente a Libertad. La diferencia que mantiene el equipo rojo sobre Tacuarí en el promedio, Gerardo. Sí, señor, así es. En el promedio, una diferencia de 4 puntos. Tiene 135 General Caballero, Tacuarí 131. Un partido y medio, Ricardo. Claro, un empate y una victoria, ¿verdad? Así es. Pero no sé si General va a aguantar. La pelota va por el medio, recordando justamente que Tacuarí, Palau dejó de ser técnico, Tacuarí, Robert Pereira. ¿Con quién debuta Robert Pereira la próxima fecha, Gerardo? El viernes 27 de septiembre, 17:30 horas en Villa Ayes, Tacuarí local ante Emiliano. En Villa Ayes, bajo Chaco. Así Qué es. lindo partido va a ser. Ahora cobró córner. Impresionante. Sí, en línea. Mira línea. Cobró córner. Bueno. Tiro de esquina, corresponde a General Caballero. Tupi, 28 años llenando tu hogar de felicidad. Se levantan los suplentes de Luqueño diciéndole todo el cuarto árbitro, Ricardo F. Fíjate. Claro, a mí tampoco me pareció el córner, digo. La forma en que pateó no. Bueno, pero es tan difícil este partido. La pelota, punta derecha, Arce le va a pegar. Y mira si viene el gol. Pelota de Arce. Por el medio, buena contra, tiene Conejo, corre Conejo, corrió, ganó. Pone la pausita, sigue Jorge. Va con esa pelota, está solo. Falta. Hay tarjeta, Ricardo. Amarilla para Chapa. Para Martínez, ¿verdad? Miller. Miller Mareco. Sí, señor. Bueno. Miller Mareco, tenés razón. Señoras y señores, tiro libre para Luqueño. En Yoser Barber, el servicio de corte y barbería de primer nivel. Conoce más en Instagram como @Yoser Barber oficial. No hay trabajo duro, cargas tan pesados o caminos imposibles cuando estás arriba de una Isuzu D-Max. Isuzu, mi camino, mis reglas. Bueno, muy bien. A ver, señoras y señores, estamos llegando, estoy poniendo el cronómetro de juego. 43 minutos, la etapa final, Ricardo F. Falta muy poco, pero van a adicionar 6 aproximadamente para ver si General lo empata o si definitivamente se queda con un triunfo muy valioso. No solamente por el gol, sino por todo lo que tuvo que aguantar con un jugador menos. Desde los 45 del primer tiempo se jugaron 5 de recuperación, más 45, 56 que pueden dar, van a ser 56 minutos. Con un jugador menos es mucho, muchísimo. Y no supo aprovechar el conjunto de General cuando se prepara el número 3. Adrián Brizuela. Este es central, ¿verdad? Sí, señor. Bueno, Brizuela entonces para defender los últimos minutos porque ahora con más razón va a levantar la pelota General.
Muy bien, Brizuela entonces va a pisar la cancha en Sportivo Luqueño. Lunes y sábados de 5 a 20 horas y domingos de 5 a 13 horas. Sargento Silva entre Defensores del Chaco y Julia Miranda Cueto. Comercial La Economía de San Lorenzo. El campeón de los precios bajos. Centro de Materiales Santa Rosa. Ferretería, todo para el profesional. Ruta Coronel Franco, Barrio Primavera, Concepción. La consulta, Gerardo, de Ricardo F. La situación de Brizuela. Si es canterano de Luqueño, proviene de otro club. Canterano, 20 años, la formativa del Sportivo Luqueño. Ah, mira vos, sí que bien, Porque había un Brizuela central también. ¿De dónde era el Brizuela central? ¿Tenidense? Voy a averiguar, Ricardo. O Ameliano, por ahí andaba. Muy bien, correcto, Brizuela entonces. Acá corresponde tiro libre para Sportivo Luqueño. Más de 25 años junto a vos. La mejor atención y calidad en toda su red de estaciones de servicios. Grupo Crisma. Tu preferencia, nuestra fortaleza. A ver, ganó. Tiene Conejo Benítez. Tiro de esquina, marca Miller. Tiro de esquina para Luqueño. Tupi, 28 años llenando tu hogar de felicidades. Diego, Sí. a la pregunta de Ricardo, ¿será Clever Ferreira de Ameliano? Defensor también. Quizás sí, quizás sí. Muy bien, tiro de esquina. Ya estaremos marcando con Juancito el tiempo. Le va a pegar Lautaro Comas. Lautaro le va a pegar a esa pelota al tiro de esquina. Es lo último quizás del partido. Lautaro le pega a Luqueño, gana el partido por 1-0. Pero antes estamos con información. Informa personal. Si tienes wifi personal, te duplicamos todo. Pelota en el aire. Levanta el asistente el cambio. 6 finalmente se juega, Ricardo. Le dije, ¿verdad? 5-6. Y acá me aporta nuevamente nuestro compañero Germán Brizuela. Era de resistencia al central. Oscar Brizuela. Muy bien. Mirá Pumpido, desespera Pumpido. Acá pasa de todo y lo roba. Lo va a pulsar. ¿A quién lo pulsa? Al Anca. asistente. Ricardo. Sí, tenía tarjeta amarilla, ahora la roja. Epa tiene ganas de seguir sacando tarjeta al árbitro. Pobre, yo Andrés no Anca. quiero estar en el lugar de este árbitro. Oh, nos tapan todo, ahora no vemos absolutamente nada. Qué pena, vamos subiendo arriba de la silla. Si me caigo, les paso la cuenta a los hinchas que están acá. Se armó acá el tumulto, ¿eh? O sea, acá se armó el tumulto, viene Guillén también. Pasó de todo. Ahí lo agarran a Guillén, se pelea con Alborno. Hay un jugador, Comas, empujando al asistente de General Caballero. Y todo por culpa del árbitro. Mirá el botellón. Humberto García, perdón. Empujando también a sus jugadores para que se calmen. Acá el que más pierde es General Caballero, porque está perdiendo el partido. Se calienta, pasa el tiempo. El asistente Ricardo tiró para atrás la pelota de General Caballero. ¿Cómo Gerardo? El asistente de Pumpillo tiró para atrás la pelota del número 10 de General Caballero. Tampoco es para armar tanto tumulto, ¿verdad? Hay muchas pelotas en el terreno de juego o para seguir jugando. Pero lastimosamente este árbitro, perdidísimo. Tampoco los jugadores ayudan demasiado, pero pobre el árbitro. A mí me da pena, realmente me da pena. Espero que no lo pongan en ningún partido la próxima fecha, ¿eh? Que lo guarden un buen tiempo. Yo creo que no lo pone más, ¿eh? Yo creo que este árbitro, pobrecito, no pita más. Es lo que yo creo. Para mí no pita más Álvaro Jiménez. Es lo que yo creo. Mira, Ricardo, busca, observa, mira algo el árbitro. Se le perdió Ahí a quién tarjeta. amonestar. Roja. ¿A quién? Al 10, A Arce. Arce. Bueno, Ahora la pregunta es, ¿qué hizo Arce? ¿Le pegó a alguien? ¿O es la famosa ley de la compensación? La famosa ley de la compensación. Claro, 47 minutos. ¿Qué me hace acordar el partido Libertad Cerro? Cuando ya no había nada que hacer, los pulsó a Jiménez. Y ahora, cuando el partido se va, los pulsa a Arce. Qué bárbaro. Qué mal estamos. y adicionó Ricardo, adicionó 6 minutos. Esto va para más, ¿eh? Esto por lo menos va 2 minutos 3, un poquito más de lo adicionado. Acá realmente está pasando de todo. El fútbol que no vuelve. Hay una pausita, ahora sí se retoma lentamente. Será saque de costado para Sportivo Luqueño. Apracur, la solución para cambios de clima y la fórmula avanzada que alivia de inmediato los síntomas de la gripe y el resfriado. Sálvate con Apracur. Descarga la app Vamos de Copetrol, carga combustible por 150.000 guaraníes y recibirás 500 kilómetros que equivalen a 50.000 guaraníes de regalo. Baja la app de Copetrol y aplicale. Yo tengo no sé si una idea, una preocupación o algo, pero como estaba diciendo Gerardo al inicio del partido cuando le preguntábamos sobre el debutante, él decía que pitó mucho en la intermedia. Había que hacer un seguimiento del árbitro, qué partidos pitó y preguntar, ¿verdad?, a los técnicos o a los jugadores que él pitó
es así como en este partido o si realmente fue superado por la primera división. Ahora recién va a ingresar Brizuela. Estaba para ingresar, después pasó el tumulto. Sí, señor, ahora sí Brizuela va a ingresar en el Sportivo Luqueño. Dale, Juancito, contigo. Equipa tu pickup con Keco, carpas marítimas, antihuelcos, enganches, estribos y más. Erimar, lo que la fábrica no te dio. Y lavarropas Mida 6 kilogramos. Antes 18 cuotas de 206.000, ahora 16 cuotas de 206.000 guaraníes. Ingresa a electroban.com.py. Electroban, mejorando tu calidad de vida. Estamos con la información. Informa personal, si tenés wifi personal, te duplicamos todo. Se va Comas, ingresa el defensor Brizuela. Miles de millones en premios y muchas chances para volverte millonario. CNTG por Emoy. Para que tus instalaciones eléctricas sean seguras y confiables, elegí Cables Cordeiro con el respaldo y garantía de Electropar. Bueno, decíamos, se fue Comas. E ingresa Brizuela, zaguero central de Sportivo Luqueño. Saca de costado para la visita. Las sensaciones de placer y diversión se sienten con Control Hot Passion, puntos de estrías que te harán vivir sensaciones sin límites. Control of You Are. Materiales para la construcción, Ferropares la solución. Avenida Fernando de la Mora, esquina Morquio. Ferropares ya 43 años construyendo juntos. Minuto 50, cerca de los 50, pelota en el aire. Marcó el Borro una pelota para General Caballero. Cuidado con esta. Insiste Miller Maneco, levantó el centro. Remate y afuera. El remate afuera del zaguero. Estaba todo prohibido, anulado, Ricardo. Todo anulado, pero yo no entendí la seña del árbitro. Si es offside o si fue mano de algún jugador. Yo creo que ni él entiende lo que está pasando en el partido. Y no quiero que se enoje conmigo el doctor Aldama, ni Humberto García, ni los jugadores. Pero lo mejor que le puede pasar al partido y al árbitro es que termine. Porque llega a empatar General y acá se arma, acá se arma. Marcamos el tiempo, Juancito. Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego, 50 minutos, segunda etapa. Estilo campo, tu parrilla preferida indica Diego Iván. Luqueño gana 1-0. Y su seguro, Chaco. Monumental. ¿Va a adicionar o no, Ricardo? Sí, tiene que dar por lo menos 2, porque casi no se jugó de los 6 que mostró. La pelota para el fondo. A ver, la tiene, juega Romero. Insiste el equipo de General Caballero. Pelota suavecita sobre la punta zurda. 3 más, claro. Es lo lógico. Ricardo F. 3. Pero es mucho 3. Yo creo que con 2 solucionaba. Y mirá que decía lo mejor que le que termine el partido y este agrega 3. Enseguida va a dar 2 más. Los árbitros son especiales. La pelota para el fondo, señoras y señores. Luqueño mantiene la diferencia. El Sportivo Luqueño gana por 1-0. En stock, precios imbatibles todos los días. Supermercados Stock, lo bueno para vos. Los lunes en Farmacias Catedral arrancas con energía hasta 50% de descuento en vitaminas y suplementos. 25% contigo, Money. Y en Farmacias Catedral amamos cuidarte. Muchísimas gracias de corazón a todos los que están sintonizando a través de espacio de X. Muchísimas gracias, realmente impresionante la sintonía que tenemos. Esa es la cuestión, impresionante en X. Pelota suavecita sobre punta zurda, saque de costado. Esto va a terminar sufrido partido para Sportivo Luqueño. Recordando que al minuto 45 fue expulsado Rodrigo. 3 partidos de suspensión, acá se equivocó el zaguero de General. Vino Otálvaro con la pelota. A ver qué hace el cafetero. Otálvaro tiene juega sobre punta zurda, se manda arriba buscando la pelota. A ver, Alborno va a colocar el centro, la marca, punta derecha, sale el equipo rojo mallorquino. Comunidad WhatsApp del Trabajo, JMC, encuentras ofertas de trabajo y puedes compartir tus servicios. JMC, la fuerza del trabajo, con el respaldo de Chacomera Automotores. Descarga la app Bancot Móvil, crea tu cuenta y accede a todos los beneficios sin moverte de donde estés. Entérate más en nuestras redes @BancotPY. Señoras y señores, desespera Pumpido, desespera Juan Pablo Pumpido, el técnico deportivo Luqueño. Con esto suma 12 puntos el Azul, jugando todo el segundo tiempo con 10. Se manda arriba General Caballero. Pasó de todo realmente. Un arbitraje dejando mucho que desear. Arbitraje de Álvaro Jiménez. Malísimo, parecido a otra cosa. Pelota en el aire, cuidado con esta. General empató. Gol. Confirmemos el gol. Gol. General Caballero se sacó Aníbal Vega, correcto. Se sacó la camiseta, festeja Aníbal Vega. Empató General Caballero. ¿Saben cómo está la cosa? Y esto termina. Luqueño 1, General Caballero 1. Monumental. Para colmo de males, digo, para el árbitro, que dio 6 y después 3 más de recuperación. Y llegó el empate nomás de General Caballero.
Vega, que fue el último cambio, encontró la pelota en el área, la empuja, un pase a la red para que cuando parecía que el Sportivo Luqueño se quedaba con los 3 puntos, lo empate General Caballero, punto que vale oro para la permanencia en Primera División. Momento del gol. 53 minutos, segunda etapa. Esto va a terminar. A ver, minuto 54. Esto termina. Vamos a ver si dan gol válido. Espera, dice el árbitro. Espera, es gol válido. 1-1 y